Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Un 24 de febrero del año 2022, Rusia invade Ucrania. Un año después, las cifras hablan por sí solas. 42.000 personas han perdido la vida en este conflicto. Más de 18.000 víctimas civiles. Más de 14 millones de ciudadanos ucranianos han tenido que dejar su país como consecuencia de la guerra. ¿A dónde nos va a llevar este conflicto? ¿Cuál es el objetivo de Putin y Zelensky un año después? ¿Está actuando Europa correctamente? ¿Nos encontramos ya en la Tercera Guerra Mundial? Esta noche en el candelabro vamos a hablar sobre lo que ha sido este año de conflicto y la situación en la que nos encontramos con dos grandísimos expertos en este tema, como lo son Juan Antonio Sanz, periodista ex corresponsal de la agencia EFE en Rusia, Japón, Corea del Sur y Uruguay, cubriendo acontecimientos en Asia, Europa, América, incluida la guerra de Chechenia. Es especialista universitario en Historia Militar, en Servicios de Inteligencia acreditados por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Ha impartido clases de Periodismo y Comunicación en la Universidad Católica San Pablo de la Paz y en el Estado Mayor del Ejército Boliviano sobre Inteligencia Estratégica. Tendremos también a Chema Gil, periodista, diplomado internacional en estudios sobre terrorismo por la UNESCO, es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad y además coordinador de operaciones de emergencias en la Unidad de Protección Civil y Emergencias de San Javier en Murcia. Por supuesto, parte del equipo del programa, gran parte del equipo del programa en esta ocasión, puesto que tendremos a Juan G. Caparrós, Juanjo Ferrer, Quiteria Méndez y conduciendo un servidor, Fernando Muyor. Pero antes que nada, antes de pasar a las secciones, vamos con el libro que todas las semanas estamos regalando aquí en el candelabro. En esta ocasión, el libro de esta noche se titula El sacrificio del héroe, de Sebastián Porrini, ediciones Matrioska, como ya sabéis, quien patrocina este pequeño sorteo, regalo, al primero que conteste la pregunta que vamos a realizar pues como lo hacemos siempre, en unos minutos, pues se lleva este libro a casa. Lo tiene que hacer, tienes que contestar dentro de la comunidad fan del candelabro en iVoox. Para eso, por supuesto, tienes que hacerte miembro de la comunidad fan del candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo.
¿Te has hecho ya miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox? ¿Sí? Pues vamos ya mismo con la pregunta. Sebastián Porrini, precisamente el autor de este libro, lo tuvimos en un programa. Me tienes que decir el título del programa y quiénes participaron en este programa. Lo tienes que decir, ya te digo, dentro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox, en un comentario que hemos puesto con la foto de este mismo libro que tengo aquí en mi mano, El sacrificio del héroe, de Sebastián Porrini. Y bueno, lo dicho, el primero que conteste se lleva este libro a casa. Y ahora ya, queridos amigos, pasamos a las secciones. Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que todos estamos esperando, Ucrania un año después. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando. Muy buenas noches y una vez más gracias por invitarme a que la puerta de la habitación 237 se abra aquí en el Candelabro. En esta ocasión con un tema triste porque se trata de alguna manera recordar que tenemos una guerra en el corazón de Europa que sigue sangrando un año después de iniciarse, una guerra que procede de una invasión, la invasión por parte de Rusia dentro de Ucrania. Y esta noche me voy a centrar en dos películas, una que tiene que ver más un poco con la parte rusa, y tenemos aquí, lo verán nuestros fieles en YouTube, una de estas típicas, de estos típicos birretes que se venden como souvenir en toda la parte de la ex Unión Soviética, cargados de decoraciones y de parches conmemorativos de victorias y de efectos militares. Porque quiero hablar por un lado de Enemigo a las puertas, la película dirigida en 2001 por Jean-Jacques Hano, y por otra parte, y también precisamente por hablar de una guerra en el corazón de Europa, cuando ya parecía que después de la Segunda Guerra Mundial estábamos curados, evidentemente hablar de Territorio Comanche, el libro, no sé si denominarlo completamente novela, aquí en este caso también en YouTube lo verán, la dedicatoria de nuestro compatriota Arturo Pérez Reverte, porque era el libro en el que de alguna manera en Territorio Comanche ajustaba cuentas con su etapa como periodista de guerra. Arturo Pérez Reverte fue así como llegó a nuestros hogares, como corresponsal en territorios de guerra, y en el caso de Territorio Comanche refiriéndose con esa denominación a esa zona que cuando veías un western y te adentrabas en el territorio comanchera cuando comenzabas a estar en peligro, esa sensación que atenaza al protagonista de la película, que realmente más que adaptar se inspira en lo que cuenta Pérez Reverte, la película dirigida por Gerardo Herrero en 1996 e interpretada por Imanol Arias en el personaje trasunto de Arturo Pérez Reverte, acompañado de su inseparable cámara, interpretado por Carmelo Gómez, en busca de la cobertura de qué es lo que está sucediendo en un país, en el caso de la ex Yugoslavia, en el que hay enfrentamiento entre unas zonas y otras, y era una forma de trasladar al lector, al espectador, o a quien estaba viendo o leyendo las noticias en su momento, trasladarle, como digo, a un escenario de guerra, lo que se dijo en su momento, en el corazón de Europa, donde ya parecía que después de la Segunda Guerra Mundial estábamos curados de espantos y que nunca caeríamos en ese error, y ya vimos cómo medio siglo después del final de la Segunda Guerra Mundial, en los años 90 volvíamos al mismo escenario.
En esta ocasión, ya digo, el libro realmente Territorio Comanche no es una novela, sino más bien un ensayo sobre las vivencias de Pérez Reverte en este y otros conflictos, pero muy centrado precisamente en el de los Balcanes. La película, sin embargo, sí que tenía ya una estructura narrativa más convencional y nos mostraba cómo era ese día a día por enviar la crónica, por tratar de trasladar el drama humano de quienes se están viendo despojados de lo que nosotros hoy consideramos como nuestra vida cotidiana, que parece que nos va a durar para siempre y, a ver, de repente no es tanto de un día para otro, siempre suele haber una pequeña escalada, pero sí que de un día para otro te encuentras con el enemigo a las puertas, que por eso era también elegir esta otra película. Es lo que sucedió hace ahora un año en Ucrania, a pesar de que había algunos signos de que Rusia lo que quería era establecerse de manera imperialista en este territorio. Siempre piensas no va a pasar hasta que sucede. Y hemos tenido esas imágenes de la ciudad asediada, de los bloqueos, de los bombardeos y de lo dura que es la vida cuando te están invadiendo y te ves obligado a ir a la guerra para defenderte, que es lo que sucedía en Ucrania. Parece, de nuevo, que no hemos aprendido nada, y en este caso que son los propios rusos los que no han aprendido de lo que contaba Enemigo a las puertas, cuando precisamente en la ciudad de Stalingrado, durante la Segunda Guerra Mundial, eran los nazis los que sitiaban la ciudad rusa, y a lo largo de esta película vemos algunos de los efectos de ese sitio, de ese combate calle por calle y casa por casa. En el caso concreto de Enemigo a las puertas, película, como he dicho, del año 2001, dirigida por Jean-Jacques Annaud, director, por ejemplo, de otra gran película como es El nombre de la rosa. La historia se centra sobre todo en dos personajes que existieron realmente, interpretados por Jude Law y Ed Harris, un francotirador ruso y un francotirador nazi, y el enfrentamiento entre ambos como plasmación individual de esa lucha entre naciones, entre ideologías, entre formas de vida. Pero sobre todo lo que nos deja la película, además del gran trabajo de estos actores, o de Joseph Fiennes o Rachel Weisz, es asistir a ese drama de cómo cambia la vida cuando estás rodeado, sitiado por el enemigo, cuando vives en precario. Y aunque parezca que se puede aprender de la historia, por desgracia, la historia nos está mostrando que no es así, que termina la Segunda Guerra Mundial y en los años 90 volvemos a tener en el corazón de Europa otra guerra, y termina la guerra de la ex Yugoslavia y 30 años después volvemos a tener en Europa otra invasión, otra guerra y otra batalla que nos lleva a algo que, por suerte, algunos solamente hemos visto en el cine y que esperemos que alguna vez sea solamente argumento para películas y que nunca más vuelva a ser realidad. Y solo decirte, Fernando, y esto ya a título personal, que a mí me va a ser muy difícil olvidar el día en el que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque precisamente ese día nació Rafael, mi ahijado, mi sobrino, y claro, es un día alegre en la familia porque celebras ese cumpleaños del 24 de febrero, pero también triste porque te acuerdas que es un día en el que mucha gente comenzó a perder su vida, sus familiares, su casa y sobre todo su libertad y su futuro. Y nada más, Fernando, una vez más reiterarte el agradecimiento por esta invitación a que abran las puertas de la habitación 237 aquí en el Candelabro. Un saludo muy afectuoso para ti, para tus invitados y para quienes nos están escuchando o nos ven a través de YouTube. Estás escuchando El Candelabro. El 24 de febrero del pasado año 2022, Rusia invade Ucrania. Ha pasado un año y las cifras son escalofriantes. Más de 42.000 personas han perdido la vida en este conflicto. Más de 18.000 víctimas civiles, más de 14 millones de ciudadanos ucranianos tuvieron que dejar su país debido a la guerra de Ucrania. ¿Cuáles son los próximos pasos en este conflicto? ¿Cómo está actuando Europa y Estados Unidos? ¿Podríamos decir que se trata de la Tercera Guerra Mundial? Esta noche en el Candelabro profundizaremos en el conflicto de Ucrania y su situación actual de la mano de dos grandísimos expertos en este tema. Juan Antonio Sanz, periodista, ex corresponsal de la agencia EFE en Rusia, Japón,
Corea del Sur y Uruguay, cubriendo acontecimientos en Asia, Europa y América, incluida la guerra de Chechenia. Especialista universitario en Historia Militar y en Servicios de Inteligencia acreditados por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, ha impartido clases de periodismo y comunicación en la Universidad Católica San Pablo de la Paz y en el Estado Mayor del Ejército Boliviano sobre inteligencia estratégica. Y Chema Gil, periodista, diplomado internacional en estudios sobre terrorismo por la UNESCO, es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad y coordinador de operaciones de emergencias en la Unidad de Protección Civil y Emergencias de San Javier, en Murcia. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia. Bueno, una tertulia, la verdad es que bastante triste, ¿no? Porque un 24 de febrero del año 2022, Rusia invade territorio ucraniano y desde entonces, pues hay un conflicto ahí en el que al menos 42.000 personas han perdido la vida, más de 18.000 víctimas civiles, más de 14 millones de ciudadanos ucranianos que han tenido que dejar su país a consecuencia de la guerra. Y bueno, de esto vamos a hablar esta noche con nuestros grandes amigos y grandes expertos en el tema que hoy nos ocupa. Chema Gil, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un gustazo tenerte aquí, querido amigo, y bueno, pues vamos a hablar otra vez de Ucrania. Pensábamos que quizá existiría la posibilidad de que no, pero no nos salvamos. No, esto tiene, en fin, desgraciadamente no parece que vaya a acabar de forma inminente. Juan Antonio Sanz, muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues estoy de acuerdo con Chema. Sí. Esto tiene pinta de durar muchísimo. Es más, yo creo que los dos contendientes se están preparando para una larga guerra, pero militarmente yo creo que no están preparados para mantenerla, con lo cual vamos a ver qué sucede con este conflicto que ha cambiado todos los paradigmas de seguridad de Europa y posiblemente del mundo. Ahora profundizaremos sobre todo esto. Carlos Casanova, Juanjo Ferrer, nuestro querido compañero, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues nada, sí, aquí estamos ya un año desde esta invasión. Yo sigo pensando que bueno, nos han pintado desde la Unión Europea una película y creo que la película es diferente a como se lo ha contado y vamos hoy a arrojar un poco de luz, vamos a intentar ver hoy qué es lo que está pasando y por supuesto coincido muchísimo en lo que han dicho mis dos predecesores, a los que les tengo un cariño enorme, sobre todo a Juan Antonio. Juan Antonio, sabes que te quiero mucho. Y bueno, pues Rusia está jugándose Rusia. Desde su historia, Rusia está jugándose Rusia. O sea, que no... Aquí a nadie nos puede esto sorprender. Rusia está jugando a lo suyo. Y sigue jugando a lo suyo desde que Rusia es Rusia. Sí. Pues nada, ahora le daremos caña a todo esto, ¿no? Nuestra querida Quiteria Méndez, muy buenas noches, Quiteria. Buenas noches a todos. Hola. ¿Cómo se presenta la noche? ¿Cómo piensas tú, Quiteria? Pues la noche se presenta para mí con muchísima curiosidad, porque yo soy de las que pensaba que esta guerra por fuerza debería de acabar pronto, porque no da más de sí. Yo pensaba, no da más de sí. Pero investigando, he llegado a la misma conclusión que Chema, que Juan Antonio y que Carlos. O sea que sí, puede durar bastante. Y como dice Juan Antonio, no están preparados militarmente. Los vamos a tener que ayudar de fuera. Pues vamos a ver, ¿quién comienza a decirme cómo está en la actualidad esta situación en un modo resumido? Aunque ahora vamos a profundizar mucho más en todo ello. Chema, por ejemplo, cuéntanos. En resumen de situación, yo creo que podemos hablar sobre todo de aspectos de la actualidad, ¿no? Ahora tenemos un poco de atención, creo que verdaderamente notable, importante, que es toda la cuestión de Bakhmut, ¿no?
Bakhmut es está dentro de la región ucraniana, en el Donbass, en la región de Donetsk. Corrígeme, Juan Antonio, porque a veces puedo confundir las zonas. Es Donetsk. En Donetsk. Y bien, esa parte de eso está bajo un claro control ruso. Y Bakhmut, pues, aunque todavía no se da por perdida definitivamente, pero es verdad que si escuchamos a los rusos, lo que nos dicen es que prácticamente todos los caminos están ya bajo control de fuego ruso. Sin embargo, creo que es general, Sirsky, dice que no está perdida, aunque la situación es extremadamente tensa. Pues lo cual me lleva a pensar que estamos en una situación límite y Bakhmut, conquistar Bakhmut, aparte de, sería uno de los más grandes éxitos en lo que llevamos, pero es que implica tener una región del Donbass muy importante, toda la parte por encima de Donetsk, y esto ya estaríamos ahí desequilibrando la cuestión que parecía que en los últimos 2 meses, 3 meses, la iniciativa bélica, y en parte es verdad, la llevaba Ucrania. Bakhmut, aparte de el hecho simbólico, es que tácticamente es muy importante para el escenario de operaciones. Y yo creo que ahí es donde se van a jugar mucho en estos días. Vamos a ver mucho sufrimiento. Ahí hay unos bombardeos terribles, o sea, se está sacudiendo con fuego de artillería y demás. Ahí estamos viendo pues un Mariupol también. Y yo creo que esto es, en este momento en el teatro de operaciones Bakhmut, es muy, muy importante, sin hacernos perder de vista pues otros movimientos importantes, interesantes en relación con el conflicto que llega por parte de actores exógenos, como puede ser China, con esas declaraciones. China ha hecho una cosa también en la Asamblea General de Naciones Unidas, y es no avalar expresamente a Rusia, sino que se ha puesto de lado, se ha vuelto a abstener, es la segunda vez, creo recordar que lo hace, y afortunadamente. Sí, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero fíjate, estábamos hablando justo antes de arrancar, ¿no? No podemos ver a China como un aliado de Rusia, cuando en realidad es una asociación de interés, ¿no? China necesita energía por un tubo, pero por un tubo. Y ahora mismo la tiene más barata que la teníamos nosotros antes con Rusia. Quiero decir que al final ahí es un apoyo, pues eso, de interés. Y China está haciendo su juego y creo que no va a variar ni un ápice todo el camino que prevé, toda su perspectiva para convertirse en el hegemón. Por lo tanto, esta guerra yo creo que, en fin, sacará partido, pero no veo a China introduciéndose en el conflicto. Y esperemos, bueno, el deseo es que esto pare, ¿no? Porque al final hablamos de una guerra, es verdad que cuando lo analizamos así parece que estamos hablando de un tablero de ajedrez, pero ese tablero de ajedrez esconde muchísimo sufrimiento humano, niños, mayores, desplazados, millones de personas que han tenido que salir de su país o de sus ciudades, miles de muertos, mutilados. Ese es el sufrimiento que esconde una guerra, esa es la realidad real de la guerra, y es verdad que en una tertulia así podemos analizarla para aportar algo de luz, pero pues sí, Rusia está haciendo lo suyo, pero no sé si el hacer lo suyo es hacer lo correcto. Ahora precisamente se cruza una línea muy peligrosa, ¿no? Por parte de Occidente, con la aportación de armas, los Leopard, por ejemplo. ¿Cómo veis la situación, el papel que está jugando la OTAN, Europa, Estados Unidos con respecto a este conflicto? ¿Yo puedo intervenir yo, sí, Fernando? Sí. Yo, bueno, desde mi humilde punto de vista, que no podía ser de otra manera, yo lo que pienso es que, bueno, Europa está haciendo el ridículo cada 2x3. Pienso que todas las medidas que está tomando son un auténtico disparate, un auténtico sinsentido. Yo lo dije hace un año, lo vuelvo a repetir ahora. Europa, desde luego, es un continente decadente, se está demostrando al 100%. Se demuestra que es una sociedad idiota, inculta e ignorante, y directamente estamos teniendo lo que nos merecemos. Eso para empezar. ¿Qué pienso por otra parte de la OTAN? Pues la OTAN está jugando su juego. Y no hemos de olvidar que la OTAN esto no está regalando nada a nadie. O sea, tú estás en la OTAN y tienes que hacer lo que te diga el tío Sam,
y los colegas del tío Sam. Y lo que nos estamos encontrando es que estamos enviando armas a un señor que estamos viendo que están resistiendo, sí, están resistiendo, han resistido, pero oye, que el gas se agota y que las cosas se están agotando. Y aquí lo que estamos haciendo es gastarnos un dineral en mantener un conflicto armado. Directamente estamos viendo que no va a ningún sitio y que lo que tienen que hacer es sentarse y conseguir una paz. Punto y final. Firmar un armisticio. Punto y final. Yo quería hablar contigo. Aclárame eso de que Europa está haciendo disparates y que es un continente decadente. ¿Me lo puedes aclarar, por favor? Y por supuesto, mira, te lo aclaro. Europa es un continente decadente porque todos los valores morales y sociales sobre los que se ha fundamentado y los que se ha formado están en completa decadencia. Aquí hoy en día nos paramos a mirarnos a ver pues si somos de una manera, si somos de otra manera, etcétera, etcétera. Europa es decadente. La sociedad es muy sensible. Todo lo que ha hecho grande Europa, que son los tres pilares fundamentales para mí, que es lo que debería de tener cualquier hombre, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, Europa se las ha ventilado de un plumazo. Y entonces hoy estamos viendo la decadencia actual, como en su momento la vivió Rómulo Augusto con el fin del Imperio Romano. Estamos viviendo lo mismo absolutamente, porque nos estamos metiendo en conflictos que a nosotros nadie nos ha pedido ni nadie nos ha dado nuestra opinión. ¿De acuerdo? ¿Pero no crees que se está luchando contra una ocupación injusta que va en contra de los derechos humanos? Bueno, yo también podría decirte yo que se está peleando también contra un genocidio, que es el genocidio del Donbass del año 2019. Es que, claro, aquí cuando hablamos de Estados, no, es que se defiende la libertad de un territorio, que es un territorio completamente independiente, me parece bien. Pero oye, cuando estaban matando ucranianos en el año 2019, ¿quién hacía algo? Pues yo te lo digo porque han muerto amigos míos por allí. Pero esos que son, ¿ucranianos de tercera categoría o de cuarta categoría? Eso no importa. ¿Qué importan? ¿Los que están muriendo ahora? Para mí importan todas las vidas igual, porque todas las vidas son igual de importantes. Entonces, no podemos maquillar, y lo digo de verdad, y me da igual que me caigan todas las críticas, a un tío como Zelensky. Zelensky no es ningún héroe, y no me cansaré de repetirlo jamás. No es un héroe. Y desde luego, todo lo que ha hecho en su país desde el año 2019 hasta ahora es para mirarlo. Y no es para adularlo ni para heroificarlo, es para todo lo contrario, en mi opinión, por supuesto. Yo diría que no desde el 2019, sino desde el 2014, no por parte de Zelensky, sino, claro, la gente que estuvo. Vamos a ver, lo que ha ocurrido aquí es que un conflicto regional entre fuerzas exsoviéticas, entre países exsoviéticos, se ha convertido en un conflicto mundial, porque ya es un conflicto mundial. ¿Y a qué ha llevado eso? Pues a cosas muy graves, y podemos enumerarlas. Rearme en Europa, rearme en Asia. A consecuencia de todo esto, Alemania se va a gastar una millonada, más de 100.000 millones de euros en los próximos años para rearmarse. Japón va a subir eso a 300.000 millones de euros. Se ha abandonado por parte de Rusia el tratado Nuevo START de control de armas estratégicas, que es peligrosísimo, porque eso significa no ya solo que bueno, ellos se sienten ya libres para plantar pepinos nucleares por donde quieran, es que además pueden producir misiles que a lo mejor que pueden llevar cabezas ojivas nucleares, pero que pueden ser utilizados también para bombardear con armamento con TNT, digamos. Después, se ha supeditado la política de seguridad en Europa a Estados Unidos, y eso es clarísimo. Estados Unidos es la potencia que más está apoyando a Ucrania, y la está apoyando desde el otro lado. Se están forrando las empresas armamentísticas, se están forrando las empresas gasísticas de Estados Unidos vendiéndonos gas licuado cuando antes se vendía gas ruso. ¿Qué sucede? Pues el caso es que Rusia no ha dejado de ingresar tantos miles de millones porque ese gas se lo está pasando a otros, por ejemplo a China. Y China es que no tiene necesidad ni siquiera de pasar 2.000 drones, que no serían nada, a Rusia, porque lo que está haciendo es inyectar y comprar ese gas. ¿Qué está sucediendo? Precisamente eso. Hay un mayor acercamiento de China a Rusia. Hay maniobras recientemente entre Rusia y China que se están produciendo. También está Rusia con Sudáfrica, con otros países que ya están diciendo, bueno, esta es una guerra en Europa y nos la queréis hacer tragar a todos. Hay un riesgo, además,
cada vez mayor de que Ucrania se convierta en un Estado fallido. Hay que pensar qué va a suceder después de esto. La partición de Ucrania es un hecho, salvo que se destruya Rusia del todo. Y eso seremos muy... Bueno, yo no entiendo estas visiones tan positivas, entre comillas, cuando se dice que se va a derrotar a Rusia. ¿Cómo se puede derrotar a un país con armas nucleares? Porque tienen armas nucleares y porque han dicho que pueden utilizarla. Y nadie dice que van a apretar un botón y van a borrar, bueno, sí lo han dicho también, algunos parlamentarios, a borrar Londres del mapa. Pero lo que sí que desde luego pueden hacer es utilizar una bomba táctica y Bakhmut deja de existir y ya se abre ese tapón hacia Kramatorsk, hacia Slaviansk, hacia todos los sitios donde pueden entrar. Así de sencillo, pero es que ni siquiera... No, pero no es así de sencillo, porque si eso ocurriera, ¿qué haría la OTAN? ¿Pero qué iba a hacer? La OTAN no tiene ningún tratado con Ucrania. Bombardear, pero no se iba a quedar quieta. No se iba a quedar quieta. ¿Pero qué iba a hacer? Yo no lo sé. Pero es que yo creo que los de la OTAN tampoco saben lo que es hacer. Es más, se pueden utilizar tipos de armas que tienen el potencial casi de una bomba atómica táctica, como puede ser las bombas de vacío. Y desaparece todo eso. Claro, efectivamente, se consuma eso. Tenemos un agujero porque, claro, la reconstrucción de Ucrania no la van a llevar a cabo los estadounidenses. Ellos, mejor dicho, van a ser sus empresas las que la reconstruyan, pero pagadas por la Unión Europea. Entonces, hay un riesgo también muy grande, y ya termino, de desestabilización de Rusia. O sea, la guerra de Ucrania no es nada si lo comparamos con un posible golpe de Estado en Rusia que podría darse. Y que a lo mejor es por donde se debería haber ahondado, no ya para dar un golpe de Estado antes de meternos en guerras y tal, pero para lograr voluntades y capturar voluntades allí. Pero eso no se ha hecho, se ha preferido ir por el camino de delante. Y ahora que de pronto la Unión Europea digan, y a eso estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que utilizamos la guerra para lograr la paz, tenemos que defender la democracia en Ucrania, que era el segundo país más corrupto después de Rusia, entonces dices, bueno, aquí no me huele nada bien lo que está pasando. La guerra para la paz. Efectivamente, o sea, es absurdo. O sea, la crisis económica. Ayer, esta semana, teníamos los datos sobre el Euribor, teníamos los datos del IPC, cómo está aumentando. Eso es consecuencia en buena parte de la guerra, porque están subiendo los precios de los combustibles, y es así. A lo mejor hay una parte, por ejemplo, de España, ya que estamos en España, que eso no lo vive. Y dice, bueno, pues vamos a mandar nuestros dinero, nuestras armas y tal. Y algunos dirán, bueno, pues incluso tropas de la OTAN. Mi hijastro, como un hijo para mí, es soldado de la OTAN. Yo no lo quiero ver enfrentándose en una guerra que no tiene nada que ver con nosotros. Lo siento, pero lo veo así. Y ahora al parecer va la cosa más, ¿no? Porque se está pensando en mandar aviones, mandar incluso tropa fuera de, vamos. No, las tropas es el paso que si se da estamos en guerra. No, ya sería. Pero se ha llegado a comentar, a lo Bajenis, pero sí, se está tratando, se está abordando ya. Sí, se ha abordado con claridad y se ha pedido incluso con claridad. Pero es imposible, como decía Juan Antonio. No es posible, no es deseable. No es deseable, sí. Parece poco probable o no es plausible, que es el término que utilizamos en análisis, es poco plausible pensar en soldados dentro de Ucrania, salvo que se produzca un ataque que pueda afectar a un país de los miembros de la OTAN y tal, pero entonces ya estaríamos activando el artículo 5 de la OTAN y se acabó el mundo como lo conocemos. Porque y cuidado porque asesores de la OTAN hay. Y yo conozco gente del mundo de la ayuda internacional, de la cooperación, que han estado con ellos en Irak, en Afganistán, y dicen, no, esos eran estadounidenses. Claro, tienen muchos grados. Y si no leemos la doctrina rusa, ya el simple hecho de que estemos colaborando con armamento y demás, podría ser, en una interpretación amplia, un ataque a la soberanía. Eso hay que tenerlo en cuenta. Misiles apuntando a Madrid, en fin, sí, se acabaría todo. Pero yo veo poco plausible. Mira, las últimas declaraciones de hoy mismo de Estados Unidos en relación con los famosos F-16 y demás han sido que no, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque en el momento que tengamos un avión ahí dentro, se acaba. Empezaríamos un escenario bélico realmente diferente. Exacto. Y el mundo estaría cambiando. Pero no lleva aviones todavía. Y Rusia no está utilizando apenas la aviación. Hay que tenerlo en cuenta. La aviación ha estado ausente.
Está disparando, está utilizando, el otro día hablaban de un Sukhoi, no sé si era 57 o qué número, que había disparado desde territorio ruso, es que no necesita ni siquiera meterse. Claro. Pero si hubiera una contraofensiva, es decir, tanques, no 100 tanques como pretenden mandar, es que se necesitan muchísimos más, 3 veces o 4 veces como mínimo, o 5. Pero si hubiera apoyo aéreo, porque no puedes hacer una ofensiva con tanques nada más, tienes que tener un apoyo de artillería y un apoyo. El apoyo de artillería sí lo tiene, porque si mandan mandan tanques, inmediatamente van a permitir misiles de mucho mayor alcance, que eso sí es mucho más peligroso, porque van a empezar a golpear, pues incluso cerca de Voronezh, que está en el sur de Rusia. Por ejemplo, ahora mismo lo que sí sabemos es que desde Rumanía van a suministrar los sistemas Mamba, que le llaman, que verdaderamente son sistemas muy potentes, de defensa antiaérea. ¿Qué es eso? Pues es un elemento, es un sistema de armas parecido a las baterías Patriot, ¿no? Pero con mayor precisión, más modernas. Y demás, mayor alcance también. Y mayor alcance, que están en Rumanía, dentro del espacio OTAN y tal, pero que se van a ceder varias baterías de este tipo. Nosotros, en realidad, cuando hablamos de que España está mandando, sí, España está mandando esto, una parte minúscula. Somos de los países que menos está mandando, por más que nos demos pompa con el asunto. Que estamos hablando de que les han facilitado 4 Harpoons, nada más. Sí, que 4. No es nada. Y vamos a mandar 10 Leopard que habrán sido canibalizados de otro y tal, para reconstruirlos y mandarlos allá. Entre todos los países que han dicho que van a mandar carros de combate, pues no van a juntar más de 200, es que no van a ser más de 200. Sí. Y estamos hablando, es verdad que el uso de los carros de combate por parte de Rusia no parece que haya sido su gran fuerte, han perdido muchos. Yo creo que Rusia ha fallado más en la determinación criminal del factor humano, en la determinación militar del elemento humano. Es un factor humano que no parece estar motivado, los profesionales seguramente sí, pero la leva que ha sido movilizada, yo creo que no están en la movilización para la guerra. Nos encontramos con una generación que no han conocido la Unión Soviética, por más que puedan tener una memoria histórica ahí, pero que no la han experimentado ni la han vivido. Rusia no es la Rusia del 91 ni antes. En Rusia es otra cosa. Entonces ciertamente, yo lo que sí veo es, clarísimamente, desde el punto de vista del derecho internacional, una violación de la Carta de Naciones Unidas y una violación del Acta de Helsinki, cuando la invasión. Sin lugar a dudas, debimos ocuparnos, y humanitariamente también, debimos ocuparnos de todo lo que está pasando desde el 14 hasta el 19, ahí en el Donbass, y si hubiéramos prestado atención a eso y hubiéramos actuado como un sujeto de intermediación, de pacificación y demás, seguramente no estaríamos aquí. Pero claro, remontar en el capitán a posteriori, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aunque no coincido en muchísimas opiniones, por ejemplo, con el coronel Pedro Baños, en otras sí, pues somos muy amigos y no comprendo los ataques personales que recibe, simplemente por exponer de forma razonada su opinión. Y por supuesto, yo la respeto, aunque no coincida, pero es que yo comprendo su opinión. Pero Pedro Baños tiene un análisis de hace muchos años, porque es de los primeros militares que de verdad trabajaban la geopolítica y demás. Y es que nos equivocamos, claro que nos equivocamos. El mundo se equivocó cuando implosiona la Unión Soviética. Podíamos haber tenido otra actitud, otras actitudes. Y hoy no estaríamos en este mundo incierto, absolutamente cruel, en una guerra como esta, que tenemos que verla con desconcierto. O sea, que no vemos plausible el que se produzca una escalada incluso a nivel nuclear. Es plausible que no veamos eso así. Pero no podemos descartar nada. Es un escenario incierto. Efectivamente. Yo creo que el armisticio que mencionabas antes es necesario, sería deseable, pero el armisticio no se va a producir hoy por hoy con los argumentos que están manejando. El análisis la semana que viene podría ser otro, pero con los argumentos que se están manejando no va a ser posible. ¿Por qué? Pues porque Ucrania ha dicho que quiere su territorio. Es verdad que hay una realidad real, y es que hay una partición de Ucrania en la zona del este y demás, pero con la ayuda que en estos momentos se está transfiriendo y ante lo que pueda pasar las próximas semanas, yo no creo que el armisticio
esté ahí delante. Confío mucho en el papel de China, confío mucho más en el papel. Pero no solo. Ahora no sé si habéis oído sobre el artículo que sacó la revista alemana Bild. Ellos decían que hay unas amenazas directas por parte, vamos a llamarlo amenazas, porque en realidad es lo que es, o un consejo por parte de Francia, por parte de Inglaterra, Reino Unido, por parte de Alemania incluso, y por parte, por supuesto, de Estados Unidos, a Zelensky, para el hecho de decirle, si tu contraofensiva no tiene éxito antes del invierno, es decir, verano y otoño, tienes que sentarte a la paz. Y sentarte a una mesa de la paz va a ser ceder, como van a tener que ceder los rusos, y van a tener que dejar que tropas internacionales de alguna forma se interpongan. Pero es así. O sea, de facto ya se ha producido una derrota de los dos contendientes, una derrota rusa por parte, sobre todo en el ámbito de la propaganda y tal, y de la información, y otra derrota de Ucrania. Y yo lo dije el otro día en un foro también, me preguntaban, ¿cómo se puede conseguir la paz? Pues de momento quitando de en medio a Putin y a Zelensky. Así de fácil. Porque en estos momentos no se puede ir con estas posiciones. Están muriendo decenas de miles de personas, no sabemos cuánto, porque en Occidente lo que se está haciendo es relevar los muertos rusos, pero no se habla nada de los ucranianos. Pero es que de la misma... No unos cuantos, ¿eh? O sea, muchos. O sea, tiene que ser más o menos lo mismo. Entonces, cuidado con eso. Y te diría que de ucranianos han muerto muchísimo más de lo que nos están diciendo en la televisión, porque en la televisión, lo hablaremos después, ¿no? Sí, pero te están vendiendo un cuento chino en la tele que es que hay algunas veces que no hay quien se lo crea. Claro, y pintar a los soldados rusos todos con cuernos y rabo, pues es muy peligroso, porque quienes están yendo al combate no solo son los mercenarios de la Wagner, también hay chavalitos de 18, de 19 años, incluso más jóvenes, que están muriendo allí. Y esos son ciudadanos rusos que tienen tanta vida, tanto derecho a la vida como los ucranianos, porque es su país. Vamos a ver, este conflicto no es justificable la invasión, pero sí que es explicable, como habías comentado, Chema. Esto es así, y lo siento mucho, pero sí que hay unas razones, y hay una presión para la ampliación de la OTAN hacia Ucrania que se daba ya por hecho. Pues no se va a dar por hecho, y aunque hoy día se diga, pues Ucrania va a terminar en la OTAN, no. O quizá termine la mitad de Ucrania y la otra mitad en una federación rusa gigantesca. No es posible. La OTAN, por sus propios estatutos, hay que leer lo que es la OTAN. Sí, no es posible. Exactamente, o sea, es un territorio en guerra. Es que se iba a incorporar a la OTAN, que Ucrania no iba a formar parte de la OTAN porque mientras está en conflicto no se puede incorporar el país ahí, eso está clarísimo. Y solo si hay un armisticio, solo si hay una fuerza de interposición y se ha declarado una independencia o una segregación del territorio, eso asentado y asumido por los contendientes, entonces podríamos ver a lo mejor a una Ucrania que puede consolidarse como candidato a la Unión Europea. Pero yo no lo veo. Sí, señor, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy pensando que ni aún así, o sea, si hubiera un armisticio y quedara la mitad de Ucraniana, la mitad de Ucrania rusa, estamos hablando de una quinta parte. Es un 25%. Es una parte... Es el 25%. Muy concreta que es la que une Rusia con la... Sí, he visto el mapa, pero estamos hablando de que el 92% de los ucranianos quieren ser ucranianos, no quieren ser rusos. Estaríamos en guerra siempre, estarían en guerra civil siempre. Podría ser. Bueno, es que podría ser. Igual que llevan desde el 2014, la alternativa no es la herencia de Rusia que tienen. O sea, por mucho que ellos digan, me siento... Bueno, es que venimos de un país que es la Unión Soviética. Es que no hemos de olvidar que la Unión Soviética era un país. Y era un país en el que te enviaban un día a Kazajstán y el otro día te enviaban a la República Federativa de Rusia y el otro día a la República Socialista Soviética de Ucrania. Quiero decir, aquí yo me siento ucraniano, me parece muy bien, si está claro, has nacido en ese territorio y te pertenece, pero lo que no se puede negar tampoco, porque sería un poco de, yo qué sé, es negar la herencia soviética, que la herencia soviética hasta el año 1991, ¿de acuerdo? Es muy importante también. Bueno, ni Rusia olvidar la herencia ucraniana, que es donde nace el Principado de Kiev mucho de su historia. Pero la clave, por ejemplo, es la madre de Rusia. No fue Lenin quien la crea, pero bueno, sí. Vale. Miremos a Crimea. Crimea es la clave. Crimea podían convivir de todas rusos, ucranianos, tártaros. Si Khrushchev se hubiera estado quieto, hoy no tendríamos el problema de Crimea. Pero Khrushchev no le dio ni siquiera esa importancia. Porque era todo, era una fusión de todo.
Y ahora aparece Ucrania como un país que no tiene nada que ver con Rusia, y eso es mentira también. Como mentira también es que decir que Ucrania es Rusia. No. Es un conglomerado de fuerzas que están ahí, y lo que se ha hecho en Occidente ha sido empujar a que esas fuerzas ya sean antagónicas totalmente. Y la gente que está ahora en Crimea, que a lo mejor en el 2014, cuando se hizo ese chusco referéndum, pues decía, no, yo quiero ser ucraniano, pues es muy posible que ahora digan, no, pero yo quiero ser ruso. Es que eso puede cambiar, no de la noche a la mañana, pero de una generación a otra sí. Sí. Superar estas tensiones, no sé, fíjate, venimos nosotros de un país que tuvo una guerra civil y que todavía hoy quedan esos vestigios y tal. Estamos coleteando. Superar esto que estamos viviendo no es una generación ni dos ni tres. Aquí vamos a tener, por lo tanto, llegar a una situación de pacificación de este conflicto, que es lo deseable, como bien señalabais, es lo deseable, ojalá y sea pronto. Ojalá, porque se está hablando de una ofensiva y contraofensiva, ¿no? Pero es que la ofensiva y la contraofensiva, esta que se debe resolver de una manera o de otra, y que bien señalaba Juan Antonio y citaba lo que se está planteando en esa diplomacia paralela de resolución de conflictos, es que en esta ofensiva o contraofensiva, se produzca cuando se produzca, va a tener que salir un vencedor o tiene que irse a una pacificación con fuerzas de interposición. Porque el mundo no se puede permitir esto. Europa no se lo puede permitir. No, es que nos está sumiendo en una crisis. China tampoco quiere que esto se prolongue. Claro, efectivamente, China. A ver, estamos hablando de que el propio portavoz ruso, que lo he estado leyendo, ayer dijo que la guerra solo puede acabar de dos formas, con negociación o con la guerra mundial. Un portavoz ruso. Pero desgraciadamente tiene toda la razón. Es que no hay otra forma, porque no se va a derrotar totalmente a Rusia y desde luego no se va a derrotar totalmente a la OTAN, porque quien está peleando ya es la OTAN. Que la desaparición de Ucrania no, tampoco es posible, porque eso no se va a permitir. Entonces, sentémonos todavía, sentémonos ahora que hay tiempo, porque es que se está acabando el tiempo. Y eso parece que decir esto, eres pro-putinista, pro-comunista, o sea, eres las mayores barbaridades me han dicho a mí. Es verdad. Pero el sueño húmedo que tiene ahora mismo la OTAN, el sueño húmedo que tiene ese señor al que me niego a llamar presidente de los Estados Unidos, porque creo que ni lo es vencer a Rusia, porque llevamos una cantidad de conflictos armados en las fronteras rusas que es para hacérnoslo mirar. Tenemos el conflicto de Ucrania, tenemos el conflicto, juraría que ha habido conflicto en la República Socialista de Afganistán, en Afganistán. Hemos tenido conflictos armados, juraría que en Georgia, juraría que en Armenia. En Kazajstán, a principios del año pasado, hubo una desestabilización importantísima. Y ahí estaban. Claro. ¿Y qué sucedió? Aquí estamos viendo y estamos dejando al culpable, a los que son realmente los asesinos y los que han marcado todo esto, los estamos dejando que se vayan de rositas. Y no se puede consentir, bajo ningún concepto, que un tío que está en Estados Unidos, que no me niego a llamarlo presidente porque no creo que lo sea, nos venga a decir a todos los europeos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decir y sobre todo qué es lo que le tenemos que comprar a él. Porque realmente están intentando desestabilizar a un pueblo como es el ruso. Y a Rusia hay una cosa muy importante que a mí me han enseñado siempre. Nunca jamás le toquen las narices a un ruso. ¿Por qué? Porque la gente de Rusia es muy diferente a la gente europea. Sí. De hecho, es bastante más belicosa. Y lo digo porque tengo un montón de amigos de Rusia y de clientes de Rusia. Y además yo hablo ruso, o sea, estudio ruso. Yo estuve casado con una rusa. Fíjate tú. Ucraniana, ruso-ucraniana. Y tenía familia rusa. Entonces, todo esto es la historia. Y entonces, cuando tú intentas hacer lo que está haciendo la OTAN, que es desestabilizar al otro, el otro no se va a dejar. No se va a dejar, porque el gran sueño que tienen es vencer a Rusia. Y Rusia, pues vamos, llevamos conociendo a Rusia como un imperio desde hace muchísimos años para atrás. Y la clave está en 2014. Bueno, yo me niego a... Vamos, yo no veo a Rusia como un imperio. Esa es la verdad. Y estoy dirigiendo una mirada un poco hacia el futuro. Veo un hegemón creciendo
de forma muy importante, que es China. Yo creo que Estados Unidos, en relación con este conflicto, está mirando a China, más que totalmente. A la propia Rusia, más que a la propia Rusia. Es así. Y Europa tiene que decidir una cosa. Si yo espero que Casanova no tenga razón en el sentido de la decadencia. Europa debe confiar en lo que es políticamente, lo que es científicamente, lo que puede ser a nivel mundial, creérselo y orientar la famosa autonomía estratégica, que a veces solo se utiliza para la cuestión belicosa o militar, para tener una voz propia en el mundo y poder trasladar al mundo otra idea, una idea posible, potable, admisible o compartible con otros. Y en relación con Rusia, pues ciertamente yo creo que se ha metido en un callejón que le está resultando duro. Putin está marcado ya. En una guerra OTAN, Rusia y demás, mira, coño, es que estamos hablando de la segunda potencia militar, nuclear, etcétera, y mira el año que llevamos en Ucrania. Y la ayuda que ha recibido, que ha sido importante Ucrania, si no hubiera sostenido, no hubiera podido aguantar, pero es que tampoco te creas que le estamos mandando aquí el oro y el moro, ¿no? Quiero decir que no veo una situación clara de la que pueda salir victoriosa Rusia, y como decía Juan Antonio, tampoco veo una situación clara de victoria completa de Ucrania. Es que es imposible. No, ninguno de los casos es posible. Ninguno de los casos es así. Por lo tanto, apuesto por la tercera vía, ¿no? O la primera que ha señalado Carlos, que es ese armisticio. Y el armisticio va a llegar, estoy convencido, estoy muy convencido después de leerme el documento de China, creo que va a llegar con el impulso claro de China. Yo creo que va a venir por ahí. Hay otra posibilidad. China tiene que empezar a preocuparse de otras cosas. Hay otra posibilidad. Que son la otra posibilidad? Todo lo que rodea a China por su mar, por el mar, todos esos acuerdos que se están produciendo, Japón, Australia, etcétera. Eso es lo que le preocupa a China, incluido Taiwán, por supuesto. Y la cuestión de Rusia es un problema para China también. ¿Cuál es esa otra posibilidad, creo que va a inmiscuirse para resolver. Estoy convencido. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad, Chema. O sea, China es el objetivo de Estados Unidos, precisamente por eso. La otra posibilidad es la que se está fraguando ahora mismo. Recordemos que en Estados Unidos, en las últimas elecciones fue el Partido Republicano quien obtuvo la victoria en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, vamos a decirlo así. Y hay un montón de iniciativas para atacar precisamente a este gasto excesivo, porque nosotros lo estamos pasando mal, pero muchos americanos de a pie, norteamericanos, estadounidenses, lo están pasando también. Entonces, la idea de muchos republicanos es decir, se acabó esta ayuda con los ojos cerrados para Ucrania. Eso está ya sobre la mesa. Ahí podría haber un fallo, porque si Estados Unidos se retira y tal, ¿qué van a hacer los europeos? ¿Qué va a hacer Emmanuel Macron, el presidente francés, que decía justo cuando empezó la guerra, cuidado, no acorralemos a Rusia? Y ahora lo que se dice, no, hay que derrotar totalmente. Lo primero que habría que hacerlo es quitar de en medio a Jens Stoltenberg, que es el actual secretario general de la OTAN, que es el mayor belicista, junto con Josep Borrell, que es además el jefe de la diplomacia europea, que dice unas tonterías como por ejemplo decir, bueno, Europa es que es un jardín, el resto es la jungla, lo ha dicho así. Si la jungla se alborota y nos puede afectarnos, tenemos que ir a la jungla a pacificarlo. Unas bestialidades que se ha dicho son en sus palabras en las que se está basando eso de que vamos a la paz a través de la guerra. Y eso no puede ser así. Vamos a ver, la familia Biden, y estoy totalmente contigo también de acuerdo, tiene unos intereses grandísimos en Ucrania. En el 2014, cuando cayó el gobierno de Víctor Yanukovych, que era prorruso, y además con la intervención de una señorita que hoy día es subsecretaria de Estado, que es Victoria Nuland, que estaba por allí indagando de Estados Unidos, y ahí estuvo indagando pues con otro tipo que hoy día es el principal asesor de seguridad nacional, que es Jake Sullivan. Ellos estaban en Kiev. En Kiev, actuando, exactamente. Y ellos estuvieron detrás de toda la revolución, entre comillas, pro libertad del Maidán. Bueno, pues inmediatamente, 2014, qué curioso, Hunter
Biden, el hijo de Joe Biden, cuando este era vicepresidente, se convierte en uno de los principales miembros del grupo directivo de la cúpula de Burisma. Burisma es la mayor empresa de gas privada de Ucrania, la mayor empresa. ¡Qué casualidad! Está desde 2014 a 2019. Los republicanos, que a mí no es que me caigan bien ni muchísimo menos, pero es que ahí está, es que te tienes que agarrar a un clavo ardiendo. Están rascando sobre lo que hizo ahí, pero también sobre lo que hizo algunos negocios totalmente ilegales en la forma de recibir las coimas que recibió en aquel entonces en China. Entonces, cuidado con lo que se puede hacer Estados Unidos. Estados Unidos es el país más agresor, más imperialista y todo que hemos tenido en la edad contemporánea, pero también es el país donde los mecanismos democráticos funcionan mejor del mundo. Así es. Y eso hay que esperar a que eso pueda producirse algún tipo de cambio. Y Joe Biden pues tiene una cosa. Es cierto todo lo que has dicho, porque además es la puñetera verdad, pero fijaos a quién utilizan para colocar en esta importantísima empresa, la más importante empresa energética de Ucrania, a un tipo como Hunter Biden, que es un impresentable, que es un chisperas de 3 al cuarto, nada que ver con un drogadicto, un putero, con perdón, pero es así. Sí. Es así. Lo siento mucho. Colocan a un tonto que puedan manejar perfectamente y que responda a los intereses más espurios incluso de los lobbies ucraniano y polaco en Estados Unidos, o sea, polaco-estadounidenses y ucraniano-estadounidenses, que hay que ver por ahí. Intereses polacos que tanto están, ¿no? Pero Hunter Biden, no, desgraciadamente, el hermano suyo murió, que tenía una carrera como fiscal, era un tipo verdaderamente brillante, y lo que le ha quedado de legado al señor Biden es Hunter Biden, que es un tipo absolutamente impresentable, pero absolutamente impresentable. Aquí no estaría al frente ni de una tienda de recobero. Sería amiguete del Tito Berni más o menos. Es de ese tipo de personas. Es eso. Son esas putreces, el puticlub, el no sé qué. Es un tipo así. Y hay filmaciones también, ¿eh? Hay filmaciones. Sí. Esto sea una idea del loco de Trump, que también ha estado Trump. Imaginaos si eso lo hubiera hecho Donald Trump. No, Trump es el que ha sacado esto a la luz. ¿Qué sucede? Que si hubiera sido pillado Donald Trump en escenas así. Bueno, lo que pasa es que a Trump también los rusos les tienen agarrado de los mismísimos. Él llegó en 1987, cuando era empresario, llegó a Rusia y a la Unión Soviética entonces, y a saber lo que hizo, porque el Compromat, que son los archivos del KGB, antes ahora el FSB, son así de grandes. Entonces, cuidado con eso, porque cuando dicen, no, es que Rusia interviene, está manipulando las elecciones en Estados Unidos. No, es que no le hace falta, porque tiene agarrados a muchos de los tipos que están ahí. Y eso es así. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Porque, como has dicho, Rusia es muy diferente. ¿Qué sucede? Aquí lo que ha fallado han sido, en primer lugar, los sistemas de inteligencia de Occidente. Los servicios de inteligencia, y todo se ha ido al carajo directamente. No están funcionando. No se puede decir, vamos a utilizar la fuerza bruta, cuando la idea, ante un tipo que ha sido miembro y muy importante de los servicios de inteligencia, que es rusos, que es soviéticos, que es Putin, está al frente de ese país y tiene toda una orden en torno, toda esa gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa. Y no nos olvidemos además eso, o sea, los rusos y los soviéticos eran expertos en una cosa que se llama asimetrichesky ответ, la respuesta asimétrica. Y van a venir lo que hablábamos antes del programa. La respuesta asimétrica significa que tú le empujas aquí y él te va a romper el jarrón que tienes al lado, que es un jarrón chino que te cuesta un montón. Vale, entendido. O tú le empujas y le va a pegar una patada a tu hijo. Eso es la respuesta asimétrica. Entonces, en eso son expertos y son muy peligrosos. En lugar de estar preparados para eso, como lo estaba, por ejemplo, Angela Merkel, que tampoco es ángel de mi devoción o santo de mi devoción, pero es verdad, los conocía, sabía su idioma. ¿Cuántos asesores aquí en el gobierno español hablan ruso y han vivido allí, se han movido por eso? Poquito. Alguno habrá, pero yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque mi hijo, que es bilingüe, trilingüe con el inglés también, él nació en Kazajstán, de padre alemán, de estos que los expulsaron de la zona de Alemania, los cambiaron, lo que decíamos antes. Bueno, pues él está en el ejército, y cuando yo digo, bueno, ¿cuánta gente habla ruso? Él lo habla, es de los que mejor lo hablan, porque es bilingüe.
y dice, pues puede hacer a lo mejor 20 o 24 que sepan. Pero de mi nivel, que es, y yo les sé, muy, muy poquitos. Entonces, ¿cómo pretendemos vencer al enemigo si no sabemos cómo actúa? Si no lo conocemos realmente. Y ese es el gran problema. Entonces, inmediatamente lo más fácil es convertir al enemigo en un monstruo. Y en ese caso, nosotros asumimos el papel del otro monstruo. Eso está claro. Pues la respuesta es muy buena, Juan Antonio. Me ha encantado. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy, muy peligroso. El otro día lo hablaba en esta... da miedo. Cuidado, porque diciendo... sí, yo tengo miedo porque mis hijos, que son pequeñitos, mis otros 2 hijos, de 7 y 15 años, viven en China, que su madre es la corresponsal de la agencia EFE. Y hay hay tropemil kilómetros tengo hasta ellos. Y de pronto nos podemos ver en 2 bandos. Yo no quiero estar en ninguno de esos bandos, ¿eh? No, yo me niego. Y me niego a que mis hijos tengan que pasarlo mal por una cuestión territorial, que se puede resolver de una u otra forma. Y menos por inmolarse Slava Ucrania. No, la gloria de Ucrania, ni la gloria de Ucrania, ni Slava Rusia, ni nada por el estilo. Lo siento. Antonio, además, yo que soy menos beligerante, ¿no? Y lógicamente, es que si estuviera en tu situación estaría diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que nos sometemos al final al pragmatismo cínico, hipócrita de la geopolítica. Analizamos lo inmediato porque es el sufrimiento humano que tenemos ahí, pero hemos de ser conscientes. Mi padre me dijo que me enseñó duramente no porque fuera duro conmigo, sino porque creo que fue muy realista, ¿no? Dice, hijo, la realidad es la que es, y no es mala ni buena, es cómo te enfrentas a ella, ¿no? Y tendrás que vivir momentos malos, buenos, y la cuestión será en cómo te enfrentas a esa realidad. Y la realidad que se nos impone en un mundo como este, hiperconectado, es una geopolítica mucho más cruel que la que conocimos en el pasado, ¿eh? Mucho más complicada, cruel. Sí, señor. Antes era mucho más sencillo. Era muy sencillo. O sea, aquel mundo bipolar nos ofrecía un escenario de certidumbre, ¿no? Correcto. Aunque fuera también un poco maniquea, ¿no? Ellos son los malos y ellos tienen que pues son los buenos, y al revés, ¿no? Era un mundo bipolar, como muy claro, y todos sabíamos de... Ahora no. Ahora el mundo es otra cosa, es una realidad diferente. Y la geopolítica es puro pragmatismo. Y por lo tanto, intereses espurios en juego. Poderes que se ponen en marcha para vete tú a saber qué. De verdad, yo que estoy teniendo que trabajar ahora mucho sobre la cuestión africana y demás, de verdad, la gente no sabe lo que ha hecho, lo que tiene China en África. Lo China que está hirviendo por ahí debajo. Claro, que China es una dictadura que no respeta los derechos humanos y maneja la economía de un país tercero donde no le importan los derechos humanos. Y si usted es un dictador, mejor, porque además voy a controlar la situación. Y cuando usted no me pague la deuda, me quedo con el puerto más importante de su país y me quedo con las vías de comunicaciones. Esa es la realidad real por la que camina el mundo. Y en medio tenemos esto que nos afecta, que nos concierne, porque es Europa, pero verdaderamente el mundo es otra cosa. Es el primer escenario complicado del nuevo mundo. Así es. China, si quisiera, en cualquier momento, podría provocar una guerra entre Grecia y Turquía, inmediatamente, por lo mismo que has dicho, y hablemos del Pireo, ese del puerto mayor, es así, podría hacer en cualquier momento. China se ha quedado el puerto del Pireo. Cuidado con lo que estamos, con lo que vamos a ver, el error de Occidente no es ya ni siquiera que manejemos mal nuestros servicios de inteligencia y que, salvo que lo que da estos partes que da el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña diciendo lo que está ocurriendo, vamos a ver, y es una desinformación total, esta es la guerra de la desinformación, de la ignorancia y demás, pero lo que estamos haciendo es menospreciando al contrincante. Ya no quiero llamarlo enemigo, porque ni China ni Rusia son para mí enemigos. Y ya no como países, para mí no lo son. Que Putin lo pueda ser, de acuerdo, porque es el responsable directo de lo que está pasando. No el indirecto. Indirectos
tengo que mirar muchísimo más cerca para verlos. Y Xi Jinping, así es un tipo pues que no me deja ir a ver a mis hijos hasta ahora recientemente. He estado 14 meses sin poder ver a mis hijos hasta el campo de llevar por el tema de las políticas de confinamiento y demás. Otra cosa muy absurda, pero que tiene que ver mucho con esto. China se ha estado preparando durante 2 años, se ha estado preparando para un conflicto muchísimo mayor. Mientras nosotros hablamos de mandar tanques, mandar por allí, la libertad de Europa se juega en los campos de Ucrania. Iros a tomar por saco, lo siento mucho, pero es que es así. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero sobre todo estas proclamas ya es la que vende la televisión. Yo aquí tengo, Juan Antonio, sabes que te aprecio mucho y tal, y como te aprecio, pues a lo mejor mi juicio siempre está un poco nublado, pero yo a ti te considero un gran periodista. Considero una gran periodista también a Quiteria, a la que he podido escuchar en algunos problemas, muy crítica, muy incisiva, y a Chema también, ¿vale? Igual que a Fernando. Pero... Y a Juanje, que acaba de aparecer por aquí. Muy buenas, bueno, Juanje. Lo que hoy estamos viviendo en las televisiones mainstream, en lo que es la primera, por ejemplo, aquí en España, vale, Telecinco, Antena 3, todas las noticias son iguales. O sea, no hay divergencia. O sea, ¿por qué todas las noticias son lo estamos consiguiendo? Venga, Ucrania, ¿cómo están aguantando la guerra, la presión? Pero es que tú lo escuchas desde fuera y dices, es que pareces un payaso. Si es que, por favor, es que no se lo cree nadie. ¿Por qué? Porque hemos llegado ya a un punto en el que... Lo que sí que es cierto, efectivamente, una posición muy clara aparece en los medios a favor de Ucrania y bueno, es algo que llama mucho la atención, ¿no, Juanjo? El maquillaje, porque hay que maquillar que la economía, con perdón de la expresión, está hecha polvo. Hay que maquillar que todas las medidas que está tomando Europa para parar a Rusia, Rusia, pues bueno, está pasando de puntillas por ella y la economía rusa no está tocada para nada absolutamente. Hay que maquillar aquí en Europa. Yo diría que algo sí está tocada. Está tocada, efectivamente, pero han podido... son una capacidad de adaptación brutal, claro, con lo cual es el gato que se escapa por cualquier sitio. ¿Es así? Entonces no, pero aquí en Europa, bueno, lo ha dicho Juan Antonio al principio, ¿no? O sea, tenemos unos tipos de interés altísimos. En fin, lo que está diciendo la televisión es lo de siempre, la propaganda americana, y la hipocresía también nuestra, porque hablamos de que Rusia, es que no, ya están asfixiados. Cuidado, un dato. España, donde estamos, compró el año pasado, 2022, con una guerra de casi todo el año, un 55% más de gas ruso que el año anterior. Fue el cuarto mayor proveedor, Rusia. Estamos hablando cuando ya se supone que había todas estas sanciones. Rusia pasó a representar el 8,9% del gas en 2022, del 2021 al 12,1% en 2022. El gobierno, cuando se le pregunta, no, esos son los empresarios. ¿No? O sea, me quedo yo alucinado. Entonces, ¿de qué sirven todas estas proclamas, todas estas políticas europeas si después no las lleváis a cabo? Si después por lo bajini están llegando los tankers, los grandes buques con el gas ruso, con el petróleo ruso. Entonces, esta es una guerra que es como siempre, como pasó en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue un poco diferente, pero los grandes empresarios, los Rothschild allí en Estados Unidos, eran los Rockefeller y tal, los que azuzaban incluso, los que llevaron a la Revolución Rusa. Cuidado, la Revolución Rusa no fue que el Calborota de Lenin, que de pronto ya tuvo todo el poder, que le mandaron en un vagón, en un tren especial desde Zúrich hasta Rusia. Hombre, y eso fue pagado desde el otro lado. Cuidado con eso, porque eso sigue funcionando y más que nunca. Yo por ejemplo, reconozco, a mí el hecho, como soy una persona que también me gusta estar pegado al derecho y demás, el hecho de hacer saltar por los aires lo poco que o mucho, pero yo considero que es necesaria las Naciones Unidas, esa Carta de Naciones Unidas y el Acta de Helsinki, a mí ya es algo que, como tú decías, Juan Antonio, para mí ese adversario o enemigo, o como queramos, ese contrincante es Putin. No debía hacerlo. No, claro que no, es ilegal. Es ilegal. Pero ¿cómo hemos respondido? Abrió la caja de Pandora, incluso sobre todo para su gente, que también está sufriendo. Por eso no entiendo las reacciones. Cuando conozco algún caso de rusofobia,
aquí en España, muchísimos casos, el chaval es ruso, o la señora que lleva 20 años aquí, que tiene una tienda maravillosa y que hay gente que no, pero que nos creemos que son los rusos. Gente que está en fila detrás del señor Putin. No, Rusia es un país inmenso, es el país más grande del mundo. Es más, hoy mismo se han incrementado las penas para los delitos de sedición, entre comillas, y de empezar a propagar cosas que no van. O sea, están viviéndolo muy mal. La gente está pasándolo mal. Entonces yo, por ejemplo, claro, y por eso no entiendo tampoco cuando, por ejemplo, una persona como Carlos, como Juan Antonio, como Pedro Baños, al cual renuevo y os digo que es un buen amigo y al cual quiero un montón, me parece de soberanos idiotas que no escuchemos a aquel que piensa de otra manera diferente para hacernos porosos a esa idea diferente, precisamente a lo mejor para enriquecer la nuestra o para modificar nuestra opinión, porque además es algo complejo. O para salvar el pellejo, para salvar el pellejo, porque se avecina. Hagámonos porosos a los pensamientos diferentes, a los críticos, a los que tal, dentro del respeto personal que nos debemos, totalmente. Por supuesto, yo eso por delante. Y yo he modificado algunos planteamientos, algunos pensamientos. También es verdad que la realidad va evolucionando. Yo creo, de verdad, que Juan Antonio has hecho una acotación que me parece brutal. Esto o durará mucho, o va a durar hasta que termine la intensificación que se espera en la contienda en el momento que pasen unas semanas. Uh-huh. Si Ucrania no consigue recuperar lo que tenga que recuperar, se va a ir a un proceso de negociación. Y ojalá sea así, porque si no, la incertidumbre, Juan Antonio, estoy contigo, me da miedo. Y a mí mucho. Pero hay otra cosa, y es que Zelensky ha cambiado el discurso y ahora se dirige a Latinoamérica, a países de Asia y a países de África, con la integridad territorial y la soberanía frente a la amenaza del imperialismo. Solo palabras, como dicen en Latinoamérica. ¿Cuántos países más se pueden adherir a su causa? ¿Cuántos países más? En América se dice pedos y relinchos, porque en América se conoce perfectamente lo que está pasando aquí. Claro. Y dicen, ya están los europeos. Claro. Ya están los europeos. En Asia sucede lo mismo. En África están los chinos, como ha dicho bien Chema. Son los que tienen la plata. Hace unos días, digo, como expresión política formal. Hace pocos días se celebra una asamblea general, hay que votar en contra de tal. Pues, la inmensa mayoría de los países votaron en contra de Rusia. China se abstuvo y luego votaron a favor los países que ya sabemos, Bielorrusia, etcétera, etcétera. Digamos, la expresión formal a lo que tú preguntabas es eso. ¿Cuántos países? Pues en Naciones Unidas hay incorporados 193 países, creo que son. Pues eso es. Esa es la expresión formal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Finlandia realmente ha votado ahora mismo, ¿no? El ingresar en la OTAN también. Bueno, ha sido Hungría la que ha votado en su parlamento si dan el visto bueno a Finlandia. Sí, claro, Finlandia y Suecia van a estar en la OTAN, eso desde luego. Y los rusos tampoco. Bueno, sí, pero los rusos tampoco la han armado tanto. O sea, a los rusos lo que dijeron desde un principio, bueno, ya veremos quién entra, pero los ucranianos no. Y es muy interesante lo de Suecia y Finlandia, porque ellos ocupan el flanco norte. Y es una de las razones por las que China jamás va a dejar caer a Rusia. Hay una cosa que se llama el Paso del Norte. Y es que ya se han abierto por los hielos, por la... Ya están pasando barcos. Ya están pasando. Es Rusia la que tiene... No sé si es un centenar de rompehielos que no tienen, ni Estados Unidos no llegan ni a un 10%. Entonces hay una ruta muy grande. La guerra ha cortado en parte esa ruta, pero lo que quieren los chinos es abaratar costes y en lugar de llevarlos por Suez o por otras partes, llevarlos a través y no hacia Rusia. La intención es llegar a los puertos europeos, a lo que antes era la Hansa en el mar Báltico y el mar del Norte. Y eso a los chinos se les está poniendo muy mal. Si Rusia desapareciera, que no va a desaparecer, bueno, ¿quién se va a ocupar de eso? ¿Va a cortar Estados Unidos por un lado y Suecia, Noruega que está siendo muy beligerante de una manera bastante, además estúpida por su parte, porque tiene a los rusos demasiado cerca? ¿Van a cortar ese acceso? No, eso es imposible también. Entonces, el problema es que nos dejamos llevar por todas las palabrejas y todos los ánimos y en el Parlamento y los think tank que a mí me hacen mucha gracia, que aparece un CEO de no sé qué think tank y después seguramente que es el mismo, es el CEO, la secretaria y además el señor que quita las papeleras.
y con unos pensamientos totalmente marcados por lo que ha dicho el periódico oficialista del día anterior. Por favor, pensemos un poco, cojamos los hechos, porque están siendo mucho más complicados. Y lo has dado en la clave, Chema, es la incertidumbre, y eso es terrible en la política. Pero por lo que estáis diciendo, da casi más miedo China que Rusia. A mí no me da miedo China, ¿eh? No, a mí tampoco. Da más miedo China que Rusia. Pero si se desata una guerra por Taiwán, va a ser mucho más fuerte y mucho más potente que la de Ucrania. Eso sí. Pero ahí nosotros no tendríamos nada que ver. Tú lo sabes bien, Fernando, que has estado en Asia viviendo, yo también he vivido en Corea y en Japón, e inmediatamente lo que va a suceder ahí, por eso los japoneses están diciendo, nosotros tenemos un ejército, no es un ejército, son unas fuerzas de defensa, de autodefensa, las narices, que yo he estado en Okinawa y he visto los aviones y fumigadores eran los F no sé cuántos que tenían allí. No, entonces, armando, cuidado, 300.000 millones de dólares para los próximos años para reorganizar todo su ejército. A mí me lo decían ellos, y estoy hablando de principios de los años 2004, 2006, que anduve yo por allí. Decían, nosotros en cuestión de 3 semanas tenemos armas atómicas. Digo, pero las tenéis escondidas. No podemos decírtelo, pero nosotros tenemos en ese tiempo. Está Corea del Norte, no lo olvidemos, que los chinos pueden hacer sus medidas asimétricas utilizando a los norcoreanos. La que se puede armar es tremenda. Una gordísima. Apuntaba Juan Antonio una cuestión, y esto es así para el que nos esté viendo. Taiwán, el compromiso de Estados Unidos en relación con Taiwán es la defensa absoluta de Taiwán frente a una vecina. Absoluta. Sí. Pero es que China considera a Taiwán un territorio suyo. Territorio es propio, ¿no? Pero es que además debemos saber que la gente más rica de Taiwán tiene los negocios en el continente chino. En el continente. Que cuidadito con que Taiwán son todos occidentalísimos. Y no. Aquí los de la pasta. Pero es que no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de intereses económicos de un país, intereses económicos de otro país. Pero si como consecuencia de una acción belicosa por parte de China o de Taiwán, al final esos dos países entraran en conflicto, ríete tú de lo que está pasando. Porque Estados Unidos entraría directamente en conflicto. Sería un tablero con fichas de dominó. ¿Nosotros deberíamos entrar? No, nosotros entraremos porque somos parte de la OTAN. En la reunión de junio del año pasado, aquí en Madrid, la cumbre de la OTAN, se dijo claramente, se invitó además a Corea del Sur y se invitó a Japón. Y se dijo, cuidado con los chinos, estamos en contra de sus prácticas comerciales como para bendecir las prácticas comerciales de Occidente. O sea, hay que ver eso. Y si hubiera algo en Asia, esperamos que fuera ya una vez pasado lo de Rusia, porque si no, las dos cosas al mismo tiempo, puede acabar esto... Bueno, se hablaba de varias fechas, 2025 y 2027, como posibilidades de que estallase un... Porque lo que es curioso, además. Me recordaría mucho la Segunda Guerra Mundial cuando Japón entró en la guerra. No, sería otra cosa muy diferente. Claro, sería la gente está mucho diciendo, peor. Oye, que se está rearmando. Mira que yo amo a los japoneses, he vivido allí, es un país que lo adoro. Pero la gente está diciendo, oye, que los japoneses están poniendo hasta las armas, hasta las cejas de armas. Cuidado con eso. Si hubiera un conflicto nuclear con Corea del Norte... Cuando los japoneses se ponen brutos, pero es que Manchuria. Además, si hubiera eso es lo mínimo de geopolítica o de geoestrategia cuando miras Extremo Oriente. Si hay un ataque por parte de Corea del Norte, no va a ser contra el sur, porque el sur responde a lo bestia. Va a ser contra Japón. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos en ese caso? No va a actuar inmediatamente. Lo que va a hacer es permitir que Japón tome el estatus de su ejército como ejército y rearmarlo a lo bestia. Eso es lo que hablaba antes. La primera consecuencia ya que está ocurriendo con todo esto es el rearme, una carrera de armamentos brutal. Y esa no nos la paga nadie. Y esa es la que estamos desde nuestro Parlamento, desde nuestro gobierno y desde... los instituciones europeas lo estamos empujando. Estamos hablando del rearme de Alemania, por ejemplo, 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Se han quitado los complejos de la Segunda Guerra Mundial y han dicho, por favor. Pero ¿sabéis lo que se está gastando, lo que está haciendo ahora mismo España en el armamento? Está adquiriendo armamento por un tubo. Claro. ¿De quién? Está invirtiendo en sistemas de defensa. De Estados Unidos es el principal vendedor. Pero es que además, de los surcoreanos también. Nosotros somos la 7ª potencia exportadora de armas. De armas España, también. Las municiones que se van a gastar somos de los pocos países que podemos aplicar en sistemas de armamento un ciclo integral. Fabricación,
mantenimiento, armamento y demás. Es decir, eso mucha gente lo desconoce, pero esto es así. España es el séptimo país exportador de armas del mundo. Y sin embargo, apenas tenemos un 1,5%, muy poco, de nuestro presupuesto de defensa. Pero habéis visto el presupuesto. Claro, Stoltenberg quiere, lo vamos a subir al 2%, pero Stoltenberg, el jefe de la OTAN, estaba diciendo no, al 2,5% y como mínimo, que es lo que tienen los países bálticos y muchos más. Pero por favor, salgamos aquí a la calle. En los próximos ejercicios tenemos el 2%. Y eso es muchísimo dinero. ¿Y eso de dónde no digo sale? yo que no haya que tener una defensa adecuada. Si yo pero si no es esa la cuestión. Hay que equilibrar. Pero lo que me parece peligroso es la dinámica general de rearme. Porque pareciere, y ojalá me esté equivocando, y Juan Antonio, espero que estemos equivocándonos, cuando veo a tanta gente invertir en armamento a la vez. Es que eso sí que nos recuerda a otras épocas muy grandes. Sí, señor. Y miremos a la Primera Guerra Mundial, y a mí no me gusta comparar épocas, ¿no? Pero se está pareciendo demasiado a esa época. En la Segunda Guerra Mundial había un régimen, el nazi, que era ideológicamente el que ponía, el régimen de Putin no está imponiendo ideológicamente nada, ni siquiera comunismo, ni siquiera es ultranacionalista. Ellos están ahí. Ellos son ellos. Tampoco. Ellos. Ni siquiera Estados Unidos está imponiendo una ideología. Como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero que hay un peligro increíble. Desestabilización ya está desestabilizado, pero ahora el problema es que en cualquier momento se van a pasar fronteras, líneas rojas que ya no van a poder volverse atrás. Y por eso pues aparece esta gente diciendo, cuidado, que si vosotros no habéis conseguido lograr esto, vamos a ver, cuidado. Un ejemplo, otro más, el Nord Stream. El Nord Stream, que lo volaron, que es el gasoducto que iba desde Rusia hasta Alemania, y ahora pues aparece un premio Pulitzer, Hertz, que dice, cuidado porque yo tengo fuentes, un tipo que denunció cosas gravísimas en Vietnam. Tengo estas opiniones, efectivamente, estas opiniones que dicen perfectamente que han sido los propios Estados Unidos, con apoyo de Noruega y tal, quienes lo volaron. Yo lo que pasa es que me he leído información de Hertz, y es verdad que Hertz es una persona, yo le tengo, o sea, lo que hizo cuando yo no es que me lo crea, pero es una teoría que está ahí. Y luego fue uno de los periodistas que también participaron en desvelar todas las torturas en Abu Ghraib. Sí, señor. Abu Ghraib, fue uno de los periodistas también. O sea, es un periodista serio, ¿eh? Nuestro pobre compañero Juan G. Caparrós está esperando ya hace, pues, no sé cuánto. Termino, pero Hertz también es verdad que ha lanzado algunas informaciones en los últimos años. Yo lo he leído. Lo que pasa es que es lógico lo que él dice. Es que ¿qué iban a ser? ¿Los propios rusos? ¿Los propios alemanes? Veo un razonamiento expresado de forma lógica, pero veo pocos datos. Claro, el problema es ese, que no se ha revelado, pues ha sido mi fuente tal. Bueno, eso es el periodismo. Pero decir algo más, o sea, soltó eso que se recogió en una entrevista, que fue gordísimo, pero que aquí en España, por ejemplo, los medios lo han tapado completamente, menos un par de periódicos o que lo hemos dado, el resto, callados. A mí me preguntaron en la tele y dije, bien, este señor hay que reconocer quién es, periodísticamente alguien que tiene una carrera verdaderamente notable. Yo destaco el momento de cuando sacó lo de la matanza en el año 70 de la guerra de Vietnam, y luego sacó lo de Abu Ghraib y demás por las torturas, que eso fue fue un bombazo periodístico que sacudió bien las conciencias de los americanos, fue duro. Pero es verdad que algunas de las informaciones que he ido siguiéndole, Chema, pero no es tan sensible. Claro, pero esto lo que debería haber hecho, efectivamente, es que muchos más periodistas a lo largo del mundo occidental dijeran, ay, vamos a tirar, vamos a ver qué es de verdad. Oye, esas corporaciones internacionales de periodistas que sacan cosas muy interesantes, algunas pues se podría... Pues no, todo tapado. Oye, yo quería haceros una pregunta, y se la voy a hacer a Juan G. Y así, coño, que si no me te escuchara. ¿Os acordáis que cuando empezábamos a hablar que si iba a haber guerra, que si no iba a haber guerra, y poco antes hablábamos de que ya las guerras no serían como antes, no habría frente, iba a ser todo por ordenador? Oye, ¿no hemos vuelto a ver una primera y segunda guerra mundial? No, es verdad, hay inteligencia satelital, todo lo que tú quieras, pero Dios quiera que no, estamos viendo es guerra de frentes, carros de combate, artillería y leña al mono y trituradora de carne. Juan Antonio, Juan G, es que estamos volviendo a ver cosas que vimos en el pasado. Juan G, si nosotros vemos, venga.
Sí, no, yo lo que estoy diciendo realmente es lo que estoy disfrutando porque he visto alguna tertulia en estos últimos 12 meses sobre la guerra, pero yo creo que esta es la más objetiva porque el resto son todos pro, digamos, Ucrania, ¿no? Y con rusofobia, en fin, lo que estoy viendo, ¿no? Aquí más o menos... No somos pro de nada, eso desde luego. Yo por lo menos no soy pro. Y encima una cosa es tener manía a los rusos o fobia, y otra cosa es, bueno, tener una cierta, digamos, antipatía a la política de ¿Sabe lo que somos? Que es lógico. Guerra. Pero otra cosa también es lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, es que aquí hay gente que está ganando mucho dinero. Correcto. Mucho dinero, pero muchísimo dinero, pero pasta, punta, o sea, los de las armas, los del trigo, los del petróleo, es que hay especuladores, no sé si será, estará mejor en Estados Unidos, estarán donde sea, en Alemania, donde sea, están ganando gente a costa del pueblo llano europeo y tal, están ganando dinero, pero a punta pala, ¿eh? Pues no es nada a lo que van a ganar. Y lo que van a ganar. Pero vamos a ver, entonces, esta propaganda pro-Zelensky que tenemos aquí, ¿a qué obedece? Porque es totalmente pro-Zelensky. Pongan la radio, pongan la tele, pongas el periódico. Pues eso es un argumento de los medios de prensa cuando se quiere capturar también información, que simplemente es decir, estos son los buenos, son los benditos, es San Jorge y ahí está el dragón. Y así de fácil. Y entonces aparece un tipo con camiseta apretada, con determinadas posiciones y tal, diciendo unas barbaridades tremendas, como que los misiles que lanzaron ellos mismos y cayeron en Polonia eran ya el ataque de Rusia contra la OTAN. Cuidado con eso, porque es muy, muy peligroso, ¿eh? Esa broma... Claro, y entonces hasta los mismos polacos, que ya sabemos cómo se las gastan con Rusia, dijeron, oye, tranquilo, porque esto no va a ser así. Entonces, claro, a Zelensky lo que le interesa a corto plazo es que la OTAN se meta en el lío. A segundo plazo, a medio plazo o a largo plazo significa la aniquilación de Ucrania, porque sería lo primero que se arrasaría. Entonces, cuidado, los rusos no van a tirar una bomba en Varsovia, no van a tirar una bomba en Londres. Si es necesario... Y cuidado, porque digamos, es que es imposible que se utilicen las bombas atómicas. Vale. Y en 1945, cuando determinado país lanzó 2 bombas atómicas, o sea, el precedente ya está. No es que cuando digamos, no hacían falta ya para la cuando guerra, no hacían falta, efectivamente, que iba a haber más muertos y tal, no hacía falta. Y entonces se llevó a cabo. Estuvieron a punto... Cuando la guerra de Corea estuvieron a punto y les pararon los pies a los militaristas de Estados Unidos desde la propia Casa Blanca, pero estaban a punto de lanzar otras sendas bombas también en China. No, Juan Antonio, eso fue lo que le costó a MacArthur el puesto. Era el gobernador militar, el virrey que los temblores del dedo hay más casi en Estados Unidos que al otro lado. Cuidado porque se nos olvida mucho la historia. Truman lo cesó porque él dijo que la única solución de ganar la guerra de Corea era bombardear, o sea, tirar bombas atómicas en China. Y las bombas tácticas nucleares, que son las que se utilizan, no son un invento de la Unión Soviética, cuidado, son invento de la OTAN para parar al tal impacto. Miremos lo que pasó en Yugoslavia. Sí, fueron las bombas tácticas fueron un invento de la OTAN para detener con argumentos nucleares reducidos o localizados a un avance de las tropas de los carros de combate del Pacto de Varsovia hacia Occidente. Y dijeron, bueno, pues vamos solo para... O sea, cuidado con eso también. Es que tenemos muy mala memoria. De cara al final de la guerra, aunque tenga que ver con el pragmatismo ese hipócrita, cínico, pero bueno, el pragmatismo, la geopolítica, al final, lo que nos impone y lo que vemos, ¿no? Hay una cosa, esto lo comento ahora que no nos ve nadie, hace ya un par de meses, no, es la primera vez creo que es la primera vez que lo comento así en público. Hace un par de meses yo estuve en unas reuniones sobre reconstrucción de Ucrania post-conflicto. Y te puedo asegurar que ahí había ya cantidades, estrategias para sectores, sectorización de no sé qué. Era una cosa muy seria, gente tal, estábamos unos cuantos analistas, el más tontico era yo, pero yo estaba viendo aquello y empecé a pensar, digo, cuando esta gente se está preparando para la reconstrucción, quiere decir que al final de la guerra, no sé cómo será, si armisticio, mental, fuerza de interposición y tal, pero antes o después hay una intención de reconstrucción puesta ya en marcha. Ya, exactamente. Que yo creo que están repartidos hasta, tú te vas a encargar de esto va a ser ese plan Marshall, no sé qué, no sé cómo lo van a llamar. Pero
tengo la sensación, la percepción, que pese a todo lo que hemos hablado, porque es la realidad que se nos impone y la que tenemos delante, cuando veo que ya se está hablando, incluso ya público, porque ya hasta ahora he estado reservado por una cuestión de confidencialidad, pero y tampoco estoy develando ni quién, pero cuando yo veo que ya en lo que se está pensando es en la industria de la reconstrucción, en la reconstrucción del país, me da la sensación de que estamos en la vía que tú señalabas antes, Juan Antonio. Estamos en esa vía. Y ojo, lo veo bien, solo porque se detendría la guerra. Sí, por supuesto, porque se acabe. Y después que empiecen los servicios de inteligencia, los empresarios y todo lo que quieran, que empiece a haber guerras comerciales para ver quién se encarga de reconstruir Jersón o quién va a reconstruir Zaporilla. Eso es lo de menos, pero lo que hay que hacer es pararlo. Y por eso yo lo digo, cuidado, porque Zelensky deberían darse con muchísimo cuidado, porque ahora mismo, y en caso de que se inicie un proceso de alto el fuego, es quien más sobra allí. Sí, y no vamos a decir que vayan a ser, yo lo diría así directamente, no creo que fueran a ser los rusos los que se lo fueran a quitar de en medio. Correcto. Cuidado con eso. Es el mismo pueblo de Ucrania. De hecho, a Churchill lo dejaron, ganó la guerra y lo dejaron de votar. Efectivamente. Sí, un ejemplo perfecto. Sí, señor. Me gustaría decir una cosa muy importante, y es que me gustaría que le preguntaseis a muchos de los ucranianos que residen en España, que hay unos cuantos, ¿de acuerdo?, que qué opinan de Zelensky. Porque muchos nos llevaríamos las manos a la cabeza de ver qué es lo que opinan y qué es lo que piensan de él. Zelensky para empezar, es actor. O sea, yo a un actor me lo creo lo justo y lo necesario, porque es un actor. Yo que son buena gente, los actores, que son buena gente, Carlos. Sí. Pero quiero decir que en el mundo de la política, que yo he sido actor de doblaje en alguna ocasión, entonces me lo creo. En el mundo de la política tuvimos a Ronald Reagan. También. Bueno, lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien. El presidente republicano más apreciado. Cuidado con eso. Lo hizo muy bien. Se quitó de en medio a Gorbachov solamente con su buen hacer. Independientemente de todo eso, me gustaría un poco abordar esa perspectiva. Zelensky es el que sobra cuando termine el conflicto. ¿Por qué? Porque el pueblo ucraniano no es un pueblo europeo. Estamos muy equivocados con la gente de Ucrania. Estamos muy equivocados con la gente de Rusia. Pensamos que la gente de Ucrania y la gente de Rusia tiene un pensamiento muy parecido al nuestro, y es mentira, no es cierto. No es cierto, es gente bastante belicosa, y lo estoy diciendo de buenas maneras. No, pero no solo belicosa, es la manera de entender el mundo es diferente, ni mejor ni peor. Yo he estado casado 13 años con una mujer ucraniana. Con una ucraniana durante 3 años, la quería mucho, entonces... Yo 13 años vivíamos, y de pronto habían ciertos conflictos que surgían por la manera muy diferente, que es como cuando dices, bueno, los chinos piensan de otra manera, sí, eso lo ve todo el mundo, claro, no, pero los rusos también, y los ucranianos, y es así, y no te digo ni que sea peor ni mejor, o sea, yo lo primero que hice cuando empecé a aprender bien el ruso allí, fue cuando dije, no voy a intentar entender a esta gente, la voy a aceptar como es, y ese es el problema. Claro. Exacto. Que no solo no queremos comprender, sino tampoco queremos aceptar que haya otras maneras de ver el mundo. Correcto. Y eso es muy peligroso. Y en cuanto a Zelensky es muy interesante, porque ahí está su relación con Igor Kolomoisky, que es uno de los grandes oligarcas, que es el que le llevó al poder y tal. Y ahora parece que lo están persiguiendo, porque es una lucha contra la corrupción de cara a que la Unión Europea lo vea, pero vamos, ni le han tocado. Y de pronto está... Ojo, Juan Antonio, que Zelensky se ha quitado de en medio a la mitad de su gabinete. Que es que no estamos hablando de un tío que y a gobernadores. Y ha prohibido a todos los partidos políticos y a la gran mayoría de partidos políticos de su país. Este señor, es que vuelvo a lo mismo, por eso me enciendo un poco, perdón, de una manera un poco sosegada, pero me enciendo cuando escucho en la televisión diciendo que es el héroe del pueblo gracias a su serie. No es un héroe, es un dictador, hay que verlo así. Que es igual que Putin, es lo mismo, es absolutamente igual. Lo que pasa es que aquí hemos encontrado... Claro, Putin ha hecho una cosa ilegal. Zelensky, eso hay que reconocer. Está resistiendo. Tiene mejor venta. Y es el más pequeño. Y además se vende mejor. Putin es, aunque aparezca montado en un oso en los memes estos, o mostrando tetas, bueno... Pues no, pues pega más el otro. Y uno tiene 70 años y el otro tiene no sé cuántos, 40 y tantos, o lo que sea.
por una cuestión de bonomía general, que a veces puede ser un poco de idiotez moral, Carlos, no lo niego, al final lo que vemos es eso, ¿no? El acto ilegal de la invasión que genera una guerra. Claro, pero eso es verdad. Pero lo que es mentira es todo lo que hay alrededor. ¿A quién defiendo de los dos? Oiga, como sujetos políticos, dirigentes de países, uno ha hecho saltar la Carta de Naciones Unidas y el otro está defendiéndose. Lo admiro como tal, mire, es que ni lo conozco, ¿sabes lo que se quiere decir? Empiezo a ver cosas raras, no sé si para bien o para mal, todo esto que se ha cargado, muchos estaban en asuntos de corrupción bastante conocidos, por cierto, y entonces no sé si está cargándoselo porque hay una exigencia por parte de la Unión Europea, ¿Cómo está, no lo sé. ¿Cómo está, no tengo ni idea. Chema, en estos momentos la corrupción en Ucrania y en Rusia? ¿Cómo está en estos momentos? Perdona, es que creo que la anterior presidenta de Ucrania fue, digamos, también juzgada por corrupción, ¿no, Juan Antonio? Sí. Pero si es que Ucrania es algo la adoraban en Rusia con sus coletas así laterales que parecía la princesa Leia, y decías, bueno, pero después es que había estado al frente del Ministerio de Energía o de todo esto del gas y tal, y se había forrado. Es que no hay ni uno. O sea, cuando le dicen que es el segundo país más corrupto de Europa, por delante después de Rusia. Perdón, después de Rusia. No, sí, lo de Rusia lo de los militares rusos. Que yo he vivido 8 años en Rusia y sé la corrupción que hay desde el estamento más pequeño hasta el más grande. Eso por supuesto. Pero no es a Rusia quien queremos meter en la Unión Europea. Cuidado. Queremos meter a un país que está hiperarmado. Mañana, imaginaos que mañana se acaba la guerra y tenemos un ejército de entre 500.000 y 1 millón de hombres, que va a ser el más grande casi de Europa, y armado con lo último, porque Estados Unidos va a seguir mandando, ahí sí que va a mandar los aviones de combate y muchísimas cosas. Ojo con eso, que no estamos hablando de Cataluña como un país que quiere, un territorio que quiere hacerse independiente, porque tiene unos valores éticos y estadísticos de Estado muy grandes. Estamos hablando de otra cosa. Esto no es Europa, es lo que decías antes. Esto no es Europa, esto es otra cosa. Entonces, tiene que pasar un proceso. Y porque haya ucranianos aquí viviendo en España, eso no significa que los ucranianos que se han quedado allí tengan los mismos estándares que las personas que son excelentes, los mejores trabajadores de la construcción en España han sido ucranianos, con una capacidad de trabajo tremenda y se han adaptado mejor que nadie. Pero lo que hay allí es otra cosa. Correcto. Yo creo que terminado el conflicto, ahí es donde vamos a ver lo que quieren a este señor. Yo creo que no se mantendría, pero es que Juan Antonio también decía una cosa. Juan Antonio siempre lo escucho con muchísima atención porque me deja cosas para pensar. Esta noche, mañana a las 5 de la mañana me habré levantado sin dormir dándole vuelta a lo que dice Juan Antonio. Pero es verdad. Después de este conflicto, aquí no puede estar Putin ni puede estar Zelensky. No puede ser. Pero es que tampoco se va a acabar este conflicto mientras esos dos sigan en el cargo. Pero que tampoco venga Medvedev, que fue presidente, entre comillas, postizo, porque Medvedev es el que mayores burradas, Dmitry Medvedev. ¿Y está diciendo cada cosa? Bueno, ese me estoy acordando de Zhirinovsky en aquellos tiempos ultranacionalistas, pero... Cuidado que lo que viene en Rusia no es ninguna broma. O sea, no. ¿Qué es lo que nos viene tanto en Rusia como en Ucrania? Ya va a venir. No viene una broma, Después de Putin puede venir alguien peor, Es que hay planes en Estados Unidos que están desde la Primera Guerra Mundial, desde la Revolución Rusa de 1917, que contemplaban la partición de todo lo que es Rusia, entonces, después la Unión Soviética, en varias partes, con parte de ¿cómo se llama esto?, de Siberia en un lado, otra parte en otro, la Rusia blanca o la Rusia europea en otro. Entonces, cuidado, porque eso les interesa a mucha gente, pero eso significaría partir un país con armas nucleares. ¿Cómo narices haces eso? Porque es que es muy fácil. ¿O van a ir primero todos los inspectores estadounidenses a desactivar cada uno de los silos nucleares? ¿Se van a dejar así los rusos? Es como decía, de verdad, el mequetrefe de Borrell. Lo siento, pero es que es así. Si los rusos atacan no sé qué sitio, nosotros vamos a arrasar Sebastopol, que es la gran base rusa en Crimea, y vamos a dejar Crimea sin un solo ruso. Pero ¿cómo puede el jefe de la diplomacia europea decir semejante barbaridad? Y los rusos se van a quedar así esperando que les caiga el misil. Pero por favor, o sea, esa falta de visión, esa ignorancia
¿Qué es lo que hay? Esa desinformación, bueno, es que nuestra desinformación no es mejor que la que están utilizando la agencia TASS, la que está utilizando el Kremlin, la que están utilizando todos estos. Es más, yo leo continuamente en el idioma original lo que dice TASS y lo que dice otras agencias, más o menos, lo que dice Lientarru, que, bueno, es un poco más independiente, pero también, oye, es que no se diferencia, incluso son a veces menos mentirosas, o sea, se les ve menos el bulto que la que hay aquí en el plumero, efectivamente, que en Occidente. Digo, pero por favor, ¿cómo puede ser esto? Pues, queridos amigos, conozco personalmente a Pepe Borrell y lo he conocido en momentos, desde luego, mucho más brillantes políticamente. Me acuerdo cuando estaba de secretario de Estado de Hacienda, en fin, en exteriores, pero no lo conocía en esta... no, a mí me extraña también, porque como periodista yo también lo he visto en otros y yo le tenía respeto, claro que sí. Es un tío que, fíjate, es ingeniero aeronáutico y doctor en Derecho, o sea, es un tío que tiene una cabeza privilegiada, bien. Pero estos discursos, no sé si es que lo exige el guión, no lo sé, Juan Antonio. Oye, no pero entonces, muy interesante, porque ¿quién entonces está escribiendo el guión? Eso es, porque no me encaja el Borrell en esos discursos. Los que hemos conocido a Borrell, desde... Yo me acuerdo cuando se enfrenta en las primarias, gana las primarias, la gente lo quería, y luego Felipe se lo carga para poner al Múnich, ¿no? Aquel tío, yo lo conocí personalmente, tuve que estar muchos días trabajando muy cerca de él, sí. Y me parecía un tipo sensato, equilibrado, potente, ¿verdad? O sea, equilibrado. Pero ahora es discursos desequilibrado del todo. Entonces, porque además podría lanzar un discurso vehemente o potente, como exige en su puesto, a lo mejor. Pero no decir tonterías. Llega a decirlo en las formas, llegan a ser paltonas. ¿Cómo que lo demás es selva y nosotros somos el jardín? Oiga, sí, Europa desde luego es una excepción en el mundo. Como se vive en Europa, no se vive seguramente en casi ninguna parte del mundo. Pero, oiga, ¿cómo habla usted del mundo así? Que usted es el que representa Europa ante el mundo. La jungla y que vas a ofender al mundo. Es que estás ofendiendo al mundo. Ya está sucediendo. Y hablamos de Latinoamérica, hablamos de África, hablamos del resto de Asia, hablamos de la India, el país que dentro de nada va a ser el país con más millones de habitantes. Cuidado, porque se les está modificando sus asociaciones, India. Cuidadito, Está modificando sus asociaciones estratégicas. Se está reuniendo el G20 ahora mismo en la India. Y cuidado, porque los indios dicen, no, vamos a tratar temas económicos globales y tal. O sea, no quieren tratarlo porque no quieren pronunciarse de una manera. Por supuesto que ellos dicen, vamos, viva la soberanía territorial. Bueno, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Tienen que mantener ese discurso porque ellos tienen un problema en Cachemira, tienen los problemas que tienen, ¿no? Exactamente. Y entonces no se van a meter en camisa de 11 varas discursivas que no les llevarían a nada. Pero la queridos amigos, estamos ya prácticamente terminando el programa, nos queda muy poquito tiempo. Esto es lo que me fastidia. Yo que me acuesto temprano, me espero para estar aquí. Y ahora que estoy yo en todo lo mío... Bueno, sigue, te podemos dar... Yo te aviso que todavía 5 o 10 minutitos más tienes. Yo lo que quería preguntar, por lo que se ha hablado aquí esta noche, por lo que habéis hablado todos, yo lo que entiendo es que no hay un acuerdo, no hay viso de un acuerdo, pero que tampoco interesa un acuerdo. Si hay países que se están rearmando, no interesa un acuerdo, no interesa. El rearme es internacional, yo creo que sí. Rusia empezando, Rusia, el rearme es internacional y ahora mismo no quieren acuerdo nadie, pero es en estos momentos, eso es así. Y después, que todo el mundo querría un fin del conflicto, eso estoy seguro. Pero vamos a ver, acordémonos de una cosa, estalló el 24 de febrero del año pasado. A principios, en marzo, de pronto los turcos con Erdogan, que menudo puede ser una mala bestia lo que quieras, pero tonto no tiene un pelo, empieza a moverse para hacer... Entonces, el entonces primer ministro Israel, Naftali Bennett, viaja a Moscú. Viaja para ser intermediario. Y los ucranianos y los rusos dicen, nos podemos sentar. Y de pronto le llegan a Zelensky unas órdenes con Boris Johnson, que estuvo por allí en Kiev en aquella época, por cierto, y de Estados Unidos decía, no es el momento de la paz. No es el momento. O sea, esto es terrible. Y eso lo ha dicho un ex primer ministro israelí. Israel que hace un juego así raro, pero que ha condenado los ataques, que suministra también por ese sistema del swap, es decir, Estados Unidos es el que hace llegar las armas, pero las armas son las que están en Israel, realmente, la munición. Entonces, había ya
esas posibilidades. Y ya es entonces cuando los rusos se encabronan, con perdón, del todo y dicen, se acabó. Y entonces Zelensky es cuando ahí se hincha el pecho, es decir, pero si el más bonito de toda Europa, que salgo en el Time y salgo en un montón de sitios, soy yo. Y ya está. Cuidado con eso. Y el problema además es que no negocian precisamente por la singularidad, las particularidades que decíais, de una forma de pensar y de entender el mundo y la vida diferentes a las nuestras. No llegan a las negociaciones habiendo parado las armas. No es como negociaríamos aquí. Exactamente. Se negocia desde posición de fuerza. Si he conseguido muy buen punto de vista. Ayer, llego con esa posición de fuerza. Sí, sí. Por lo tanto, los procesos de negociación ahí tienen que ser... Y por eso insisto, lo del papel de China me... Sí, en la Primera Guerra Mundial fue así. Me suena. Bien, fue así también, exactamente. Y lo podemos ver en la película en este remake Sin Novedad en el Frente, de Eric Maria Remarque, que es buenísimo, yo lo aconsejo. Pues, se están produciendo todavía ataques masivos y se está ya negociando, pero seguían los ataques. O sea, tenemos que pensar que las cosas no son bonitas, esto no son flores, esto no son obras de teatro tan lindas, esto es la puñetera vida. Y la vida, como decía mi profesor don Ramón de primero de BUP, decía, la vida es muy puta y muy cabrona, y como os toque la puta, daos por jodidos. Y eso, con perdón, es lo que está sucediendo hoy día. Y desgraciadamente queremos verlo de una manera tan, happy, no sé qué, el mundo de Yuppie, exactamente. Y esto no es así, esto es muy serio. Y cuando nuestros hijos, y algunos los nietos, de pronto en un conflicto que si se sale de madre, aunque no se utilicen bombas atómicas, podrían estar muriendo y siendo destrozados por los S-300, por los misiles rusos allí en Ucrania, ¿es que eso no lo pensamos? ¿No pensamos que dentro de 2 años la situación económica en Europa va a ser fastidiada? No, fastidiadísima. No pensamos en eso. Lo siento, pero esta no es mi guerra. Nos han metido en esta guerra, pero lo que hay que hacer es acabarla. Yo aprovecharía para decir una cosa a todos los que nos vean. Aquí hemos tenido posturas diferentes y fijaos que buen ambiente y no nos reconocemos mutuamente. Sí. Yo le rogaría a la gente que no entren en la polarización en la que todos nos quieren meter. Todos tenemos derecho a opinar, tenemos opiniones siempre que sean fundadas, siempre que sean razonables. Porque me duele mucho ver a gente a la que admiro, aprecio, y que rápidamente se les ataca en lo personal incluso, y es algo que yo no puedo entender. Sí. Y entonces yo creo que el ejemplo de lo que hemos estado hablando aquí 6 personas esta noche, pero que no entremos en la polarización que algunos desean, porque es una forma de reforzar sus posiciones. Es terrible. Mira, yo viví 2 años y medio en Cuba. Recientemente, ahí se quedó cuando yo me separé de mi exmujer y mis hijos se quedaron allí, ella era la delegada de la agencia EFE, y entonces vi el proceso entre los castristas que vivían en Cuba y los cubanos que vivían en Miami. El odio era brutal, y yo nunca he visto semejante estiramiento de las posturas, y eso desgraciadamente es a lo que estamos llegando aquí en nuestro propio país, que no estamos ni siquiera afectados directamente por el asunto. Pero es que nos bombardean claro. Todo el día pro Zelensky, como lo ha dicho Carlos. Y antirrusos y otros pro Putin, porque yo ya di una conferencia. Yo di una conferencia en Zaragoza al principio de todo esto, y de pronto cuando empiezo a ver eran las juventudes comunistas, como si hubieran sido las juventudes del PP los que me invitaron. Yo fui allí, no cobré nada, simplemente me pagaron el viaje, porque creo que era interesante empezar a dar el punto de vista. Y de pronto veo una hilera de mujeres eslavas. Digo, Dios mío, y esto no va a acabar bien. Y yo pensé que eran ucranianas, no, eran rusas. Y la discusión que se montó fue tremendo, acusándome que tú que has vivido, tú que has estado muy relacionado, que has tenido familia rusa, ¿cómo no puedes defender a muerte a Putin, que es nuestro líder y todo eso? Y te digo, oye, cuidado con eso, o sea, en absoluto. Y además me tuve que levantar y decir solo en ruso. Vamos a dejar, si queréis, podemos discutir ahí fuera y ya está. Y me lo decís, pero no, esta gente no tiene por qué estudiar. O sea, bueno, fue muy duro, porque además las mujeres rusas son muy, como se dice en radio, muy arrechas. Es decir, saben, yo las tengo una admiración tremenda. O sea, ese país sale adelante por las mujeres. Y ojalá estuvieran en el poder ahora mismo en Rusia, porque seguramente, excepto estas señoras así un poco brutotas y tal, pero tienen más conciencia de lo que hay. Es así.
Y desgraciadamente no lo es. Ojalá la Zaharova esta, que es la portavoz de exteriores y tal, que también es un halcón, pero yo casi preferiría esta antes que a Putin. Pues vamos ya con las conclusiones, amigos. Quería hacer una pregunta, Fernando. De aquí a un año, ¿cómo veis la situación? De aquí a un año, ¿cómo veis la situación? Yo me apunto a la teoría de Juan Antonio. Pasado los momentos de conflicto grave, no se llega a una situación, en fin, que pueda ser razonable y demás, se va a imponer por Naciones Unidas una fuerza de disposición, quedará dividida Rusia más o menos en lo que estaba ya antes, pero en esa zona de ¿Se pueden destituir los presidentes de cada país? Quiero decir, porque mientras Zelensky y Putin sea Putin, no van a llegar a un acuerdo. Nada, se les sirve un té con un poquito de polonio y... Yo lo que digo realmente que si no termina esto pronto, y ojalá termine, hay un tema que puede, digamos, saltar, que es el tema que se habla también de Taiwán, que se extienda. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre del 39 y hasta diciembre del 41 no saltó Pearl Harbor. O sea que se puede, digamos, extender el conflicto, ¿no? No sea esto. Ángel, que quiero dormir esta noche, quiero dormir. Ya, pero de hecho, Juanje, ojalá, y ya como conclusión final, termine esto pronto, que yo creo que más o menos va a ser esto, porque esto está, digamos, enquistado, porque es que están, digamos, avanzando 1 metro uno, 10 metros otro, y está cayendo mucha gente, pero por 2 viviendas, ¿no? Que está bien. Pero hay unos puntos que no van a poder quitarse de la mesa de negociaciones y que, desgraciadamente, lo digo para los ucranianos, van a tener que ser así, y para los rusos, que van a tener que retroceder. Ucrania tiene que ser un país neutral fuera de la OTAN. Crimea tiene que seguir siendo ruso, porque es el hogar, además, no nos olvidemos, de la sede de la flota de Rusia en el Mar Negro, en Sebastopol. El Donbass, pues posiblemente haya una división territorial y posiblemente sea necesario convocar referendos, pero bajo la égida de la ONU. Y desde luego lo que tienen que hacer también los rusos, tendrán que abandonar Zaporilla y otras zonas, toda la zona de Gerson y tal. Entonces, eso, ¿por qué se metieron? ¿Por qué pasaron los rusos el río Dnieper, y se metió en la ciudad? Y dicen, ahora se retiran, tal, porque querían esa parte para negociar, llegado el momento. Y decir, bueno, pues nosotros dejamos lo que está al oeste del Dnieper y tal. Pero ahora estamos en tal situación que como caiga Bakhmut, las conquistas pueden ser mayores. Entonces, ese es el gran peligro, el grandísimo peligro de alargar. Bakhmut es la clave. Hemos empezado hablando de es una parece, dice, pero es una ciudad minera y tal, que está lleno de subterráneos y tal. No, cuidado, porque ya se ha convertido, no solo es importante como un núcleo de comunicación, exactamente, pero es que además ya se ha convertido en un símbolo. Puede ser, digamos, como si fuera Stalingrado, sí, puede ser así. Sí, es que los combates, la gente dice, no, es que no avanzan los rusos, es que no tal. Pero es que en Stalingrado estaban peleando a una manzana, uno del otro. Entonces, es así. Y en la Segunda Guerra Mundial hubo muchas batallas así. Y eso que aquí no están metidos los tanques de en medio. Pero vamos a ver, veámonos siquiera, si no queremos leer la historia, por lo menos veamos películas de historia bien ambientadas. Que no se hace ni siquiera eso. Nuestros políticos no leen nada, por lo tanto. No leen nada. O sea, basta escucharlos para saber que leen un poquito. Pues, queridos amigos, la verdad es que estaríamos toda la noche aquí escuchando y disfrutando de vosotros, pero desgraciadamente, en fin, pues tenemos que cortar el programa y despedirnos. Y lo dicho, Chema Gil, muchísimas gracias. Juan Antonio Sanz, muchísimas gracias. Un placer auténtico. Un auténtico placer, como siempre, el teneros aquí. Y bueno, tan solo nos queda, Quiteria, Juan G, Juanjo, Carlos Casanova, como siempre, muchísimas gracias a todos. Y hablamos de África, pronto, hablamos de África. Sería por favor. Muy pronto, que sepa la gente que África no es un país, es una cosa muy grande. Sí.
Pues solo queda en fin, pues recordar a los radiantes espectadores que pueden contactar con el Candelabro a través de nuestras redes sociales, Facebook, la página, el grupo, iVoox, YouTube, en fin, pues estamos en Twitter, en todas las redes sociales. Por ahí pueden contactar con nosotros, pueden darle al like, pueden seguirnos en iVoox, en YouTube, y también podéis apoyarnos. ¿Cómo podéis apoyarnos? Muy sencillo, os podéis hacer miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y eso cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar, y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, lo dicho, muchísimas gracias, Chema, Juan Antonio, Juanje, Juanjo, Quiteria. Un placer, como siempre, y a vosotros, a quienes nos estáis viendo y escuchando en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox, pues lo dicho, nos vemos el próximo viernes a medianoche aquí, en el Candelabro. Hasta pronto. Chao. Gracias. Chao. Chao.